Incluso en este momento estoy usando la media móvil. Aquí apago un rato la pantalla. Ahora sí, Pepitos, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso. Mirá la volatilidad, cómo se mueve mi hermoso y querido planeta Pepe. No, el planeta de todo. El planeta Tierra está comprando y está vendiendo, ¿sí? En este momento estamos viendo un poquito las cripto, el movimiento de Bitcoin, una pequeña subida después de la gran caidita que tuvo, una caidita de los 71 a los 68, prácticamente, donde cayeron un 10, un 20%, todas las criptomonedas en general, por encima y por debajo de esos números. Así que bueno, estamos en una pequeña recuperación de Bitcoin, que eso va a ser seguramente en el tiempo, que vayan subiendo de a poquito. Miren, fíjense en lo que son las top 100, ¿no? ¿Están en rojo o no? ¿Qué dicen? A ver, ay mamá, no quiero ver la mía, gente, la mía la paso de largo, ¿eh? Por eso estoy que me voy a la plataforma de TradingView. Vamos a ver un poquito Bitcoin, pero bueno, no, hablando en serio, un 10, un 20, en la semana, en el día, fueron recuperando, y en la horita algunas empiezan a hacer retrocesos de la recuperación diaria, ¿sí? Es como si fueran ondas de helio, donde cayeron en la semana, tratan de recuperar en el día, y en la hora empiezan a hacer los retrocesos de la vela diaria, ¿sí? Pero bueno, hay algunas que directamente no hicieron nada en el día, siguen cayendo desde la semana y desde el mes. Miren lo que es esto. Hay algunas que sobresalen en verde, como Brett, que Brett tiene 363%, donde estamos viendo obviamente un meme, ¿sí? Recuerden que como este meme existe, existen cientos, y de los cientos, casi todos están desaparecidos del planeta de la criptomoneda. Así que tienen que tener cuidado, ¿sí? Si le pegaste en este, bienvenido, ojalá que hayas diversificado, y en el caso de que no hayas diversificado, bueno, fíjate que son memes, ¿sí? Si podés retirar o ir haciendo alguna, no sé, alguna entradita parcial para ir cerrando y promediando, está bárbaro, ¿sí? Lo que hacemos en Forex, pero tirándolo a las criptomonedas, ¿bien? Bueno, gente, ¿a dónde me voy? Hoy hay noticias de alto impacto, me parece a mí, que va a afectar no solamente a este pequeño mundo de criptomoneda, sino que va a pegarle duro a, calculo, ¿no?, al mercado tradicional, a Forex. Vamos a estar viendo ahora, prepárense, amigos, a
mundo de los mercados. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver si hacemos alguna operación, si ponemos el bot de fundamentales. Seguramente podemos ponerlo para una noticia que va a acontecer ahora dentro de unos 36 minutitos más o menos. Todavía estamos dentro de la sesión de Londres, no comenzó Nueva York, ya 6 minutos comienza Nueva York y a los 30 primer impacto, boom, ahí el IPC. ¿De dónde? De Estados Unidos. Vamos a ver cómo sale todo. Obviamente eso repercute un latigazo así, ¡zac! ¿Viste? Casi un latigazo por la espalda. ¡Ay! Me pegó, ¿viste? Cuando te pega así seco. ¿Te acordás tu vieja con el cinto cuando te daba con la chancleta? Bueno, ¡ay! Que saltaba, ¿viste? No, tremenda las abuelas y las mamás de antes. ¿Te acordás que te tiraban con la chancleta? ¿Te acordás, no? Estabas de lejos, bueno, vení que te quiero decir algo, te decía, no, te quedabas allá lejos, vos sabías que te la habían mandado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el mercado. Y en un rato, velas diarias, primero vamos rápido a Bitcoin, tenemos en estas velitas, estamos viendo una vela diaria, la que fue del martes 11, que fue ayer, una vela interesante. Miren el video de ayer, fue muy interesante las operaciones que hicimos, buena música, buenas entraditas, salimos con el bot creado por Pepe Mira, por quien les habla, en positivo, una operación también ahí salimos en positivo de forma manual y la pasamos bien un rato. Mírenlo, si les gusta, denle like y comenten y compartan los videos, gente, ¿sí? Bien, Bitcoin, vela diaria de hoy, pequeña alcista, esto que son. Tenemos 3 líneas horizontales marcadas, por algo las tengo marcadas, las marqué ayer, revisen el video de ayer 11, donde marqué estas zonitas y algo dije, a ver, que era esto, un colador. Ah, no, está bien, eran altos que habíamos marcado, que el precio, porque estaba acá abajo, podía llegar. Miren cómo llegó y retesteó los altos, ¿no? Altos que estaban hacia la izquierda, obviamente que habíamos marcado en temporalidades más chicas, ¿sí? Si vamos a temporalidades de 5 o de 15 minutitos, a ver ahí, vamos a marcar, ven acá, están, ven, un alto, ¿lo ven acá? Esto lo marcamos ayer, qué lindo, ¿no? Uno ahí, otro acá y otro acá. Dijimos que el precio iba a venir seguramente a retestear estas zonitas y marcamos la zona. Fíjense cómo llegó a esta, se devolvió, llegó a esta, se devolvió, que son los retrocesos, llegó a esta para tratar de rellenar esta zona que es la que viene en caída. Vamos a ver si la rellena o si intenta venir a buscar una zona que les marqué ayer, me parece también, si no es que no me equivoco, ayer o en la semana, que no sé si es por acá abajo, que la puse, sí, esta zonita. Vamos a ver, ojalá que nos llegue a esa zona. Si vamos a velas diarias, vamos a encontrar una zona que no es interesante y obviamente es un bajo, ¿sí? Solamente vemos un espacio hermoso para que venga a buscar. Ojalá que no, porque van a sangrar muchas y algunas quizás toquen el pico de los 40 en caída, algunas cripto de las top 100. Es tremendo cómo caen, ¿no? Cómo sangran cuando Bitcoin cae un 3%, agárrate, ¿no? Las top 100, hay por lo menos 20 de las top 100 que un 30, un 40 sangran. Es tremendo la gente cómo se abatata, ¿no? Como el miedo que le da y venden en pérdida, es tremendo. Pero si compran más abajo y cae un poquito más Bitcoin o la monedita, bárbaro, ¿no? Vas promediando. Así que bueno, gente, vamos a ver dentro de la varita vimos 15 minutos, vamos de vuelta a meternos dentro. Esta es la zona que les decía que puede venir el precio, ojalá que no. Fíjense cómo frenó en estos altos acá. Si marcamos un zoom, vamos a ver dentro, ahí ven, marcó una zonita interesante, se frenó, se devolvió con un resortito. Imagínense que acá tenemos un resorte, hizo así, comprimió. Vamos a ver si el resorte empuja hacia la baja, ojalá que no, ojalá que sea una zona ya marcadita, donde fíjense acá que también hubo varios resortes y no fue hacia abajo, sino que se devolvió hacia arriba. Vamos a ver si ahora intenta recuperar estos altos. Estaría bárbaro que venga a esta vela diaria, ¿no? Estaría, ¿no? Ahí, saludable para las cripto, para las top 100. Pero por ahora estamos en velas donde estamos apoyándonos en un soporte. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Obviamente, esta zona que marqué, estas zonas que proyectábamos y las de abajo, no sirven para nada con unas noticias fundamentales de alto impacto, donde el precio, por más que ponga acá una barrera, lo va a romper. Y si la pones acá, también la va a romper. Eso va a depender, obviamente, del impacto de las noticias que veamos en la semana. Sobre todo, puede ser hoy algún movimiento. Vamos a estar viendo, hay un par de noticias, ahora las vamos a estar leyendo, no solamente la que les decía anteriormente, sino que tenemos varias de alto impacto. Me parece que la mayoría son con respecto al dólar. A las 3 de la mañana de mi país hubo una que tuvo que ver con el Producto Bruto Interno, pero de Gran Bretaña. Así que esa ya pasó, que era en la sesión de Londres. Y bueno, estamos acá, gente. Un minuto para la sesión de Nueva York. Así que vamos a tirarle, ¿eh? Le vamos a tirar, ¿cómo que no? Un matecito, por favor.
Eso. Bien, ¿me voy a dónde? ¿A qué no sabe dónde me voy? Y bueno, me voy a meter dentro de la vela porque yo soy un inspector catcher. ¿Se acuerdan del inspector catcher? Ahí, con la lupita. ¿Se acuerdan que sacaba del gorro una lupa? O no sé qué era y se convertía en un helicóptero, era, ¿no? Escuchá, escuchá. Vamos a borrar estos Picasso de fondo. ¿Estamos? Fuera, 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 fuera. Ahí está. Bien, así que por ahora, gente, soporte. Pero ¿de qué sirve esto? Y para proyectar algo. Sabemos que en minutos seguramente estos hermosos dibujos con impulsos y retrocesos hacia el alza pueden hacer una subida, un rally brusco o un dip muy profundo que veremos que acontece en un ratito. Esa palabra acontece, sí, es una palabra, un sinónimo, ¿no? Lo estoy repitiendo bastante, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a dónde, gente, pepitos y pepitas, vámonos a dónde. Y vamos al índice, ¿o no? ¿Qué decís vos? Pará, vamos a borrar estos Picasso porque... Ahí está. Se viene para el próximo fin de semana un robot, espero poder armar el video, ¿no? De rompimiento de estructura a favor de la tendencia, que me parece que con ese se van a hacer ricos unos cuantos cuando lo adquieran, ¿eh? Así que prepárense, gente, ¿eh? Los Pepe que ya saben, en la dimensión 3 lo van a poder tener, obviamente. Va a estar lindo, va a estar lindo. Después lo vamos a ver, vamos a hacer backtesting en vivo, lo vamos a probar. Van a ver cómo en 2 minutos te puede hacer lo que no haces en la semana, si querés, ¿sí? Hoy, se iba el loco, estaba re motivado, ¿viste? Dice, che, pero al final, ¿qué pasó con Pepe Mila? ¿Mostró el robot? No, se fue en vivo, un día se fue en vivo, se ahogó. Lo tuvieron que... Vino la ambulancia en vivo, vimos... Se subió, no sabía el ranking que hizo. El ranking, che, no sabía ni hablar el tipo, ¿viste? Bien, no, casi me ahogué, ¿viste? Me motivé, me puse contento. Digo, ese bot va a ser tremendo y casi me voy, ¿eh? Así que bueno, gente, me voy ahora, hablando en serio, pero me voy a la gráfica. Me voy al índice del dólar. A ver si se sumó algún Pepe en una de las plataformas que estamos probando, ¿eh? Si se sumó, agarrate Catalina, porque hay muchos Pepes que hablan English y hay un par que por privado me escribieron. Yo no sé si son bots, pero supuestamente les gusta lo que hacemos. Todos nosotros, porque los que participan conmigo acá también, ¿no? Así que vamos a ver si alguno sabe inglés, por favor que hable con ellos, porque no tengo idea. Traduzco y no me entienden. Son chinos que hablan en inglés encima. Imagínate, no sabés si chino mandarín, no sé qué traducir, o English, pero en el English también me ponen, siento como que ponen, en vez de como, hola, por ejemplo, ¿no? En vez de poner un robo, hay un lobo con la E. ¿Un lobo? Un lobo. Hubo un lobo en el supermercado. ¿Un qué? Un robo. Ah, un lobo, pensé. Pero en inglés, viste, encima. Bien. Nos vamos al índice. Índice del dólar. ¿Lo tengo acá? Ah, no, sí lo tengo acá. Párate, a ver. Lista roja. Bueno, el índice, vamos a ir primero a las velas diarias para ir viendo más o menos ¿cómo se llama? La historia, ¿no? Cómo viene, ¿sí? Esa historia, fíjense, bueno, esto ya les vengo contando el cuentito ya hace bastante, ¿no? El que no, miren el video de ayer, el de ayer, el del viernes, miren el del viernes que estuvo impresionante, cómo agarramos fundamentales, cómo hicimos pic con el bote fundamentales y los tips que di ahí son santo grial, mírenlo, hágame caso, revisen por arriba que hablo varios temas muy importantes que te van a avivar para poder hacer dinero. El viernes y el de ayer también. Mírenlo, ¿eh? Bien, estamos ¿dónde? Índice del dólar dentro de un canal alcista, después de haber querido romper y salir por zonas, ¿no? Obviamente, para empezar a generar otras tendencias. Estamos dentro de un canalcito alcista, ¿sí? Así que vamos a ver si el precio ahora, ¿no? En un ratito se mantiene o no se mantiene. Obviamente que sabemos lo que le decía. Lo mismo para Bitcoin, sobre todo en el índice, que la noticia tiene que ver con el índice, ¿no? Hay un par de noticias que van a sacudir. Ojo, yo me prevengo, yo digo sacudir. ¿Sabés las veces que hemos estado esperando que reviente algo y el precio hace... ¿Viste cuando descorchás una sidra o un champán que no tiene gas? ¡Puc! Y sale y cae ahí nomás la... Bueno, hay veces que no se mueve. Por la duda, nosotros nos prevenimos, ¿sí? Velas diarias. Velita diaria de hoy, nos vamos a ir a las velitas de 1 hora.
para vos que lo mirás por TV, dice el amigo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas bajistas, ¿sí? Obviamente con sus retrocesos, viene de algo bajista, pero viene de algo que rompió con mucha fuerza. Si podemos ver esta bomba, este rally que hizo hacia arriba, no lo hizo por mérito propio la vela, porque dijo, vos sabés que hoy voy a romper. No, lo hizo porque por una de las noticias que ocurrieron el viernes, fundamentales de alto impacto, que hicieron que la noticia, al ser positiva para el dólar, fíjense en la diferencia que hizo con horas y horas o días consolidados. Si ponemos a mirarnos acá, tenemos como un choricito, todo esto que está acá, que les estoy dibujando hermoso, son 1, 2, 3, 4, 5 días consolidados para romper. Y si contás esta otra escalerita, son otro par de días. Donde el precio después de esta zona, vamos a borrar acá, porque si no esto van a decir, ¿qué me hizo el amigo acá? Esta zonita que van viendo acá, ¿no? Esta, vamos a marcarla bien, cuando rompe el canal alcista y se devuelve, es un pullback que la mayoría puede pensar, bueno, se va para abajo. Yo también lo podía haber pensado, la noticia acompañó, pero si no, seguíamos acá consolidado y podía seguir, ¿no? Obviamente eso lo manejan las ballenas, nosotros no tenemos, ¿no? Señal de eso, solamente ni la billetera, pero ahí van, rompió hacia arriba, se metió al canal y ahora estamos jugando con consolidaciones dentro de un canal diario alcista, ¿sí? Sobre todo esta zona que le hago acá, esta flechita que está acá hermosa, es una zona de consolidación, pero que a la vez después del pullback se mete y era una zona de soporte interesante diario, miren, a ver acá. Fíjense en esto, ¿ven? Esto es lo que les digo. Esta zona con varios toques son, por más que diga, a partir de 2 toques está bárbaro. Mira, 1, 2 toques, 3, 4, 5. Pero está hermosa la zona, ¿sí? Era una zona para compras, donde el precio hizo la trampita, se fue hacia abajo con una falla, un clímax, que son los puntos de validación que explico en algunos de los videos, ¿no? Una falla, un clímax, o una trampa también, o como le quieran llamar ustedes, que rompe y con mechita se devuelve. Según la temporalidad vas a ver la mecha, y si no es una temporalidad grande o chica, adentro van a empezar a encontrar los cuerpos de las velas que formaron esa mecha, ¿sí? Obviamente más con formas de rally o con de dip profundo, ¿sí? A ver si puedo borrar estos dibujitos, no sé cómo sacar esto sin borrar. A ver ahí, no, me voy para atrás. Bueno, la idea es, se metió dentro del canal y el precio está en este momento jugando con los primeros altos que venían en caída de un retroceso, ¿sí? Recuerden, para el que sabe, hay muchos que saben y algunos que no saben. Para el que no sabe, la historia antigua dice que, a ver si tengo acá para marcar. A ver, acá vamos con esto. Dice, la historia antigua dice que mayormente, no siempre, pero en la época de antes, de los 90 para atrás, ahora ya hay robots y los dibujos son otros, suelen haber impulsos y retrocesos donde vas a encontrar 5 ondas. Casi siempre en los libros están 2 retrocesos y 3 en tendencia hacia arriba o lo mismo hacia abajo. En este caso podemos ver estas que están acá, las ven que están ahí, ¿sí? Donde estamos viendo, esto cómo se saca, ahí está, estamos viendo impulsos y retrocesos dentro de un canal, dentro de un fractal, porque si vos vas al mes, al año, esto está metido en un cuerpito de una vela más grande, ¿sí? A la vez, dentro de esta velita diaria, que es bajista hoy, vamos a encontrar también estos fractales o estos impulsos y retrocesos que van a estar dentro formando estructuras, apoyándose en convergencias, que son números psicológicos, Fibonacci, fractales, zonas de números, los famosos números redondos, ¿sí? Que son zonas estratégicas donde los bancos suelen ejecutar y abrir órdenes o cerrar, y bueno, y todo eso se va formando distintos tipos de estructuras, acompañadas siempre de algo que puede ser como por ejemplo esta vela que está acá grande, que rompe hacia arriba y los 10 días que estuvo en baja, en un solo día recuperó todo. Eso tiene que ver no solamente por las estructuras o por el movimiento de una ballenita, sino que va acompañado de una noticia que en este caso era de alto impacto a favor del dólar, ¿sí? Velas diarias, nos vamos a meter dentro rapidito, si no nos vamos a perder las fundamentales, y quiero ir a ver si puedo poner el robot de fundamentales. Lo que les decía hoy, olvídense de estos dibujos, me voy a meter dentro. Tenemos 1, 2, 3, 4, bueno, tenemos varias velitas, prácticamente consolidado 2 días, ven, después de la subida de la fundamental queda consolidado y es posible que el precio quiera venir a recuperar, a tocar de vuelta, entre comillas, pullback o retroceso, el canal que venía alcista diario. Pero también recuerden, ahora ya tenemos la fundamental, vamos a ver si la fundamental pasa por encima de estas zonas que marcamos naranja, o viene a rellenar o a tocar la zona de soporte, que es una distancia grande. Fíjense lo que hizo esta vela acá.
una vela de fundamental el día viernes, que estuvimos en vivo el viernes. Mírenlo, ese día lo operamos y operamos esa vela, obsérvenla, mírenla. Vamos a hablar varios tips y varias cositas para que sepan y estén atentos que les pueden llegar a pasar, ¿sí? Revisen ese video, compártanlo con amigos, que ahí hay mucha información, igual que ayer también, ¿eh? Esta velita, mírenla acá, una vela hermosa. Si yo traslado esta zona hasta acá, puede ser lo mismo, puede llegar hasta esta zona o hasta acá, ¿sí? Prácticamente hizo esta velita en un minuto, en un segunditos, unos 72 pips, ¿sí? Si vos acá marcás 72 pips para arriba o para abajo, fíjate que acá podés llegar acá o más. Vamos a ver qué pasa, lo mismo hacia abajo. En el caso de que llegase por encima o por debajo, va a romper estructuras, ¿eh? No importa si la zona está, ¿no?, con soporte. Miren los puntitos naranja, olvídate, ¿sí? Fue. Por ahora viene, fíjense en la última velita como está descansando, como diciendo, che, ¿te animás a poner plata ahora? No, pará, voy a esperar un poco, dejo órdenes puestas por encima, por a ver qué pasa, no sé. Por eso, atento, gente. Si están operando, guarda, pongan stop. Y si no estás operando, espera un poco. Igualmente hoy, si sos nuevo, no te metas, ¿sí? Porque hay un par de noticias adentro de la sesión de Nueva York, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos acá? A ver. Velas de 5 minutitos para ver las que están dentro, para que vean cómo el precio se empieza a hacer cada vez más chiquito, no el precio, las velas, perdón, ¿no? Ahí va, ven las pequeñas acumulaciones que ni cuerpo tienen algunas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Estamos dentro de los 10 minutos de la sesión de Nueva York, así que, gente, me voy a ir a la fuerza de la moneda, algo que creó Pepe Mila, que lo trajo acá y que muchos aprendieron y vendieron cursos y se hicieron archifamosos y están en Hollywood, ¿sí? Vendiendo sus cursos. Bueno, que lo disfruten, ¿sí? Y para los demás Pepe que siguen aprendiendo, bienvenidos. Acá estamos todos los días en vivo, pasándola bien con buena música y obviamente enseñando, operando en vivo, proyectando, y bueno, esa es la idea, pasarla bien. Me voy a ir a la fuerza de la moneda, gente. Qué rico que está el mate. Me faltó avisarles de las noticias fundamentales. A ver, ayer me pasó que casi, fíjense en el video de ayer que estábamos viendo y no había noticias fundamentales, pero casi les leo la noticia de hoy, porque se ve que automáticamente me pasan las noticias del otro día. Hay que tener cuidado hoy para achicar. Ya me ha pasado varias veces eso, de mirar y leer las noticias de mañana en vez de las de hoy. Bueno, hoy miércoles, que es un día de miércoles, el amigo, no, es un día hermoso, miércoles, con mucha neblina acá en mi ciudad. Tenemos, ya vamos. Si las encuentro, a ver, acá estamos. Uy, me quemó la vista esto. Bueno, ahí tenemos, mirá, ya. El IPC subyacente mensual, anual, que tiene que ver con el dólar. Después tenemos 11:30, inventario de petróleo recontra crudo, decía el amigo, le agregaba recontra rojista, ¿viste? Proyecciones económicas del FOMC a las 15 horas, comunicado, decisiones de tipo de interés, que va a estar impresionante para verlas. Obvio, no te va a poner a ver eso como un partido de fútbol, pero por la duda no operés, ¿sí? Si llegás a quedar atrapado en alguna operación de ahora y tenés que extenderla, convertirla en intradía, te quiero ver, ¿eh? Si se va a favor, bárbaro, pero vos ponete a pensar esto, sí, va a ir para un lado o para el otro, pero si llega a ir en contra, el drawdown que te puede dejar. Así que siempre vos buscale la vuelta al mercado para decir, ¿y si se va en contra? Porque uno piensa positivo, que está bárbaro, pero cuando no pasa a positivo, empieza la desilusión y la forma de tratar de solucionar algo que no lo preveniste anteriormente, ¿sí? Entonces vos siempre pensás, va positivo, de 10, es lo que busco. Se pone en negativo, ¿qué hago? Eso pensá. Entonces, ¿te conviene abrir alguna operación que se convierta en intradía y que llegue a las 15 horas y que en vez de ir a favor vaya en contra? ¿Qué haces ahí? Ponele stop, aunque sea así. Obviamente, yo quiero que te vayas a favor y a mí también, pero te digo porque me ha pasado y después estás 3 días para recuperar una operación o la terminás cerrando con un stop donde quizás no tendrías que haberlo puesto muchas veces porque te haces trampa vos mismo. Así que, gente, por favor, tengan cuidado con las noticias de hoy. Hay varias noticias de alto impacto. De mediano debe haber el doble, así que estén atentos porque muchas de las que estoy viendo no figuran, porque figuran como mediano impacto en esta
plataforma, pero en otras capaz que están de alto y son del CAD o son del mismo dólar. Así que ojo al piojo, gente, ¿eh? Así que bueno, me voy a ir, voy a tomar un mate. Estoy tomando un mate. ¿Saben qué le puse al mate? El que adivina. Bueno, no creo que adivinen. Pero tiene algo muy raro el mate, ¿eh? Le puse a la agüita de Jamaica, le puse algún líquido, le puse. Y no van a saber, ¿eh? Me parece que no van a saber. Vamos a ver si saben, si no, si se dan cuenta, gente querida, ¿eh? Le puse una... Mirá, si quieren les tiro un tip para ustedes. ¿Se les está cayendo el pelo? ¿Querés hacer dieta? Ah, loco, vendía en vivo. No, es impresionante, gente, ¿eh? Está muy bueno, te juro. Se me estaba cayendo el pelo, me tomé 2 o 3 y me creció pelo en la espalda. Tremendo, ¿eh? Un lobo. 3 mates me tomé, tengo 5 pelos en la espalda gigantes que me crecieron. Así que después les paso el tip, gente. No digan nada, ustedes. Es un secreto que está bárbaro, ¿sí? Agarran agua calentita, la caliente, no la tienen que hervir, ¿eh? Y le ponen una ralladura de... A ver, adivinen, vamos. Buen día, Pepe, ¿cómo le va? Para que voy a compartir los mensajitos primero rapidito. Para saludar al amigo Pepe Gatillo. Pepe Gatillo, si supieras el robot que se viene... Ojalá que lo pueda presentar el fin de semana próximo, ¿no? No es el de los zombies, es a favor de la tendencia. Cuando veas cómo funciona, capaz que... ¿Quién te dice, no? Que les gusta, ¿eh? Ya van a ver, parate que voy a buscar si puedo agregar, ojalá así sea, los comentarios y te veo en vivo. Decir, amigo, si quieres sumarte al vivo para charlar, hoy hay fundamentales. Así que el que quiera sumarse, vamos, súmense en la dimensión 1, el que quiera y charlamos, ¿sí? Si quieren, vemos si quieren, no sé, si están con alguna operación abierta, si quieren que veamos algo para operar, en el caso de que se pueda operar, o como quieran ustedes, me da lo mismo, pero súmense en la dimensión 1 el que quiera charlar y vemos si hacemos tiempo, charlamos un ratito y si no, seguimos acá, no hay problema. A ver, me voy a ir a los comentarios. Comentarios, ahí había, con un comentario alcanza, ¿no? Ya estamos contentos ahí. A ver, párate, que voy a poner acá. Ahí estamos. Seguimos. Comentarios, si lo llega a tomar, andaría perfecto la aplicación. Vos sabés que... ahí está, a ver, para ver ahí. Déjame ver, me voy a ir primero para ver si se puede, porque estamos con la fuerza de la moneda acá. Y mi idea es tratar de ver los comentarios. Entonces me voy a ir a euro dólar, lo tengo acá, no. ¿Este cuál es? Acá, mira. Bueno, se nos acerca la noticia. ¿En qué par estoy primero? Libra yen, ya pongo euro dólar. Ahí estamos. Seguramente se va a trabar la plataforma. Si me toca un stop, gente, que toque, no pasa naranja, porque venimos bien y tengo un stop, ¿sí? En este caso, en este bot que creé, tengo un stop. En otros tengo otras formas de operar, de manejar los robots que voy armando, ¿sí? Acuérdense que soy autodidacta, ¿eh? No soy programador, pero me gusta meter mano de lo poquito que voy aprendiendo y de la experiencia, ¿no? Obviamente que muchas veces me sale al revés, pero viste que muchas veces al revés encontrar la fórmula de Coca-Cola, ¿viste? Y es así. Así que bueno, gente... a ver si salen los comentarios de Pepe, del amigo Pepe Gatillo. No sé, ¿eh? Sí, ahí salió, bárbaro. ¿Cómo le va, amigo? Espero que estés bien. Estamos probando la otra plataforma también. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Buenos días, Cristian, ¿cómo andás, campeón? Espero que estés bien, ¿eh? Vamos a ver hoy qué hacemos, ¿eh? 2 Cristian, ¿no? Vamos para la 1, dice el amigo. Sí, señor, vamos para la 1 y... Cristian, ¿los dos son Cristian o no? Mira vos. Bien, bueno, a ver, déjenme revisar la segunda plataforma, si está funcionando, si está andando bien, si me está tomando los datos. Párate un segundo. Ahí, canal, panel de control del creador. Toma. Sí, está andando bien. Se sumó uno más. Buenísimo. ¿Qué me dice acá? Hello, buddy. I love... ¿qué dice acá? Déjame traducir porque capaz que me están poniendo cualquier cosa acá. A ver. Déjame ver que me pusieron en English. El que sabe English, que pase a esta plataforma y que me traduzca lo que me pusieron. Estoy re perdido. A ver, déjame ver. Lo voy a traducir. Si es lindo lo leo y si es malo no lo leo nada. ¿Viste? Dice malas palabras. A ver, capaz que te están diciendo algo. Un chino hablando en inglés. Ya me pasó varias veces. ¿Nunca te pasó? Es como yo. Hablo en inglés para hablar con un ruso o con un chino. Digo, pero ¿por qué no hablamos en ruso o en chino, no? A ver. Hola, hello buddy, dice.
I love connecting with you because I see you, your streaming, and it was lovely to me. No tengo ni idea. This rising well I follow with you is we like to be a friend. Mamita, boludo. Will you let chat? Esto súbanlo, grabate esto como un mensaje de texto. Haceme caso, te lo leo de vuelta para que veas mi inglés. Hello, buddy. I love connecting with you because it's your streaming and it was lovely to me. This is rising why I follow with you. Say we like to be a friend. Why you let chat on Discord if you don't mind to be your fan. My username is Julius, bueno, no sé. El que entiende me lo dice. Hola amigo, debe decir hola, hola, algo así. Bárbaro, ¿no? ¿Entendieron, gente? No. Nada, ¿no? Subite a la plataforma, Pepe, y tradúzcanlo a ver si es bueno. Si no, lo ponemos ahí nosotros. Calculo que sí, ¿no? Como yo hablo mal el inglés y lo leo re mal, imagínate que no entiende en chino. Tremendo. Imagínate que la inteligencia artificial, cuando le hablo en inglés, no entiende un carajo. Nada, Pip, decía el amigo. Así que bueno, me voy un segundito antes. Voy a poner acá, a ver, déjenme ver si te ha puesto el bot. ¿A qué hora es exactamente? Déjame chequear el horario de la noticia Fundamentalation. A ver. Bueno, si me está hablando cosas positivas el amigo, el inglés o el chino, el amigo chino, gracias, no sé quién sos, pero gracias, sumate, algo de Discord leí, si querés sumarte, sumate. Y bueno, alguno que sepa inglés te va a estar hablando o te traduzco con el traductor. Y si querés te hablo yo, que soy perfectamente hablador, ¿no? Soy tomador y hablador del English, así que con cervecitis, así que no hay problema, ¿bien? Se debe estar riendo alguno, no tengo ni idea del inglés. Y mirá que tuve toda la vida inglés, gente. ¿Cómo hago para traducir cuando armo un robot? O todo está en inglés, los libros, todo, no sé cómo hago. Por eso que soy terco, ¿viste? Y sigo duro como rulo está todo el amigo acá, faltan 10 minutos para la noticia, me dice el amigo. Tenés razón. Párate. Cuando tenés razón. Yes. Qué mate. Si supieran qué hermoso mate me estoy tomando, es perfecto, Bien. A ver, voy a poner las noticias Fundamentalations. Estos son 9:30, 10 minutos me dijo. Entonces esta vela de acá, a ver, estamos en 5, voy a ir a un minuto. Déjenme ver. Seguramente, segurísimo, me voy a arriesgar acá. Vamos a ver qué pasa. Un lotaje. No sé si me lo va a tomar con... Le voy a poner el spread máximo de 5 en spread. 5 más de eso, ¿no? Ahí está, ahí lo dejo, ¿sí? Ahí lo dejo. Vamos a ver si me toma la noticia, ¿sí? Ahí la dejo para que veamos en vivo. Revisen el video de ayer, ¿sí? Se viene noticia Fundamentalation, ¿eh? Acá está, ¿ven? Ahí toco acá y abajo a la izquierda va a salir el dato. ¿Ven? Ahí están, ¿sí? Así que bueno. El IPC, ¿eh? Chan. Bien, vamos a ver si podemos estar con algún Pepe, que a mí me suma también acá para charlar un ratito. Ojalá que nos salga tipo tubo. Vos sabés que está saliendo tipo tubo el sonidito. Tipo como si estás hablando en un caño. Pero porque tengo varios micrófonos y hay uno que lo tengo ahí que no lo puedo detectar, que sale a escondido. No sé si me toma el escritorio algo, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos. Dimensión, me voy a ir a la dimensión. A ver si me toma ahí, si me deja el amigo. Estamos. Ahora sí, ¿cómo le va a Pepe? Ah, párate un segundo, que... Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí. Subí el micrófono cuanto mucho. ¿Estás vos ahí? Sí, aquí estamos. ¿Cómo ¿Cómo le estáis? va? ¿Cómo le va? ¿Me escuchás bien en directo, no? En este momento o como retrasada la voz. Hola. Ah, lo asustaba, este se ve que no sale rápido, ¿eh? A ver si tengo algo que tocar acá. Micrófono.
espérame. Capaz que es porque tenés el de el YouTube prendido. Si escuchás ese va a ir lerdo. Tendrías que tener puesto, me parece, el de Discord. Fíjate ahí, Ahí está sumate. el de Discord Ah, solamente. bien, espectacular. Es como hablar por teléfono. Qué voz linda que tenés. Nunca te había escuchado la voz de cerca. Decía, se enamoraba en vivo, Ah, ¿viste? ¿Cómo andás, che? Espero que estés bien. Vamos a ver la noticia, a ver qué pasa, ¿te parece? vamos a ver Total, la noticia. no sabés el robot que se viene para el fin de semana. Ojalá que lo pueda hacer. La idea era algo que te dije a vos, ¿viste? Así en privado. Vamos a ver si sale. Vamos a ver. Tenés que adivinar de quién es el robot, de qué se trata. Y si adivinan, el que adivina antes del viernes es de uno de los Pepe que estuvo. Si adivinan, lo regalo. Estuvo, ¿Ah? ¿Estuvo o está? estuvo. Ah, Pero está entre los 10 que estuvieron, viste, algunos que desaparecieron, otros que se cambiaron el nombre y se fueron, otros que, bueno, de todo. Uno de los Pepe está el robot ahí armadito. Después, mira, te vas a reír solo con la cara y todo. A ver. Está lindo porque va a favor de la tendencia. Y si hace pips va a quedar para la venta. Obviamente para los Pepe que conozco se los voy a ir compartiendo. En la dimensión 3 donde lo van a tener ahí sin pagar nada, obviamente, ¿no? Trabajando y aportando ahí, ayudando a que crezca la comunidad, nada más. El único reglamento que tenemos ahí para pasarla bien, ¿no? Así que súmense, menos Pepe Gatillo que está hace años compartiendo, no te digo años, pero meses, ya casi 2 años, ¿o no, Pepe? Que venís ya vamos para viendo sí, un vamos para años. compañero. Vamos, Exacto, ya sos un compañero acá, no, eh, no uno más. Sos un compañero de estar día a día. Y está bueno eso, así que gracias, ¿eh? de nada, pues, Pepe. Y eso que Oye, no vi nos que agregaste conocimos, la ¿eh? dimensión uno. Sí, Vi que agregué. agregaste algo en la dimensión Sí. 1. Tenés Sí, razón, me está hiciste bien acordar. ahí. Y está buena la idea. Con los Eh, platitos nuevos, ahí que vayan eh, a. no, lo que hice fue así. Buenísimo. Está bueno porque en la dimensión, viste que son 4 o 5 dimensiones. En la dimensión uno agregué Ujú. herramientas para lo de la dimensión uno para que las puedan tener. Pero no se las voy a dar a todos, sino a los que participen. Por eso puse en vez de 200, Claro. 250 años, ¿viste? Que casi todos los que Ah, bueno. están ahí, ¿entendés? Son 3 meses o 2 meses estando y van a empezar ahí a tener. ¿Vos te acordás el canal que yo tengo, que en algún momento estuviste dentro, de biblioteca, que tengo de todo ahí? Tengo indicadores, robots, todos los bots que venden en el mercado, todos los indicadores, todos los libros los tengo ahí. Obviamente que me quedé solo ahí porque después me di cuenta que sacaban y los vendían, ¿viste? Pero voy a empezar de ahí a sacar y los voy a compartir en esta herramienta, ¿viste? En esta herramienta. Oye, la gente es No, es terrible. terrible. Está bien, están necesitados, ¿viste? Pero a lo que voy, no los vendo yo, que soy el que los tengo, y los demás, yo los regalaba y Ajá. los demás los vendían, ¿viste? Pero está bien, igual, ¿viste? Cada uno por necesidad que hagan lo que quieran. Está bueno aprender a vivir operando los mercados. Pero bueno, en la dimensión número 1 va a estar la sala 1, la dimensión esta que estamos hablando, y herramientas, que a esas herramientas le puse de nombre herramienta, bot, indicadores, plantillas, libros, desde los 250 años. Que los que están dentro, ya que están ahí en la dimensión 1, todos pueden ya acceder a esa, pero como no participan, no, todavía no los pongo, ¿me entendés? Pero ya pueden ahí donde van a encontrar, ahí voy a ir compartiendo muchas plantillas, como por ejemplo estas que estamos viendo acá, ¿ves? Bueno, estas Así seguramente una las tienen, plantilla. pero acá tenés una, acá otra, acá otra. Así voy a ir compartiendo robots, cada tanto subo uno de los robots que voy creando. Y después, que creé fue en la dimensión número 2. Vos estás en todas, así que no te hagas problema. En la dimensión número 2 puse a partir de. Acá me parece que lo puse acá. La dimensión 2 puse. Bueno, la sala 2, la dimensión 2 y las bibliotecas que las separé, por ejemplo, las herramientas están a partir de los Herramienta y 350 biblioteca. años, ¿entendés? O entras a la 3 y estás un par de días, ahí unos días participando, como sea, y ya estás al ratito con las herramientas estas para que las empiecen a utilizar en vivo conmigo, ¿me entendés? El telaraña, todas esas cositas que voy a ir compartiendo, que voy creando. Porque quizás hoy se llama telaraña y de acá a 4 meses es otro robot, ¿me entendés? Andás a saber cuál podemos estar utilizando de acá a 4 meses que nos dé dinero, esa es la idea, ¿no? Inclusive yo los voy a hacer a ustedes utilizarlo para que ustedes le busquen la vuelta, para que lo puedan utilizar y que puedan mezclar lo automático con lo manual. Pero eso va a estar en la dimensión, entre la 3 y la 4 quiero empezar a explicarles como si fuera, ¿viste? Mentoría, ¿viste? Eso quiero. Pero ¿qué pasa? Todavía no arranca esto porque somos poquitos, ¿entendés? No me voy a esforzar con 3 gatos locos que somos, ¿entendés? Tenemos que ser varios.
Y ahí me empiezo a motivar yo también, ¿viste? Sí, pues, me imagino que sí. Bueno, noticia Hasta un fundamental. minuto, Un Pepe Mira. minuto, euro dólar. Vamos, amigo. Oh, ahí va, mirá. Me parece que no me va a tocar nada, pero si se traba, vos ya has estado en vivo. Si se traba, después lo comparto. No es que yo lo haga a propósito, ¿me entendés? Se traba, se desliza, no sé qué pasa, pero bueno, me voy al TradingView y charlamos desde ahí. ¿Cuánto queda, amigo? Pasa. Tenemos que poner una bombita. Queda. Quedan unos 40 segundos, ¿no? Sí, Bueno, sí, quedan 40 34. segundos. Ya. Legal. Oye, ¿te acuerdas? Yo tengo el telaraña abierto en el oro todavía, ¿o? Ponelo, De la otra vez. déjalo, haceme caso, estás en demo, ¿no? No, sí, sí, lo No, en tengo real, si ahí. estás en real no Oye, pasa nada tampoco, porque yo te ayudo a recuperarla si llegas a estar en real, no te das problema, me meto no, con vos y estamos te la ahí, recupero. Por más que estemos 2 o 3 estamos ahí días, no, no hay disminuyendo. problema en eso. Y si te va mal te ayudo a poner la plata, ¿no? En eso, no te das problema. Yo soy fiel en esas cosas. Tampoco me vas a estar No, mintiendo, estoy en Che, me demo. fue mal y era hace 3 días atrás. Miró, Ahí va, ahí está, estoy en positivo. ¿O no me la tomó? ¿La ahí tomó? va, ahí va, ¡No me la toma! ¡No me la toma! Ya está. ¿Sabés por qué no me la tomó? ah, Bueno, no me ahí, me ahora el ponía como broker. un nene. No, no me la tomó, me ¿Qué? quiero cortar. Fíjate que no me tomó ninguna orden. A lo que voy, me tomó las órdenes pendientes, pero no me abrió la orden. Yo estaba contento. ¿Sabés por qué no me la tomó? Porque tuve un problema yo con el bot. Ahora te digo qué fue lo que hice. En el bot anterior, revisá el del viernes. El viernes agarramos una operación con el bot. Pero le puse ponele, ¿no? Cada 2 segundos o 3 segundos que vaya ajustándose a los movimientos del precio, ¿viste? Bueno, eso lo dejé. Al ir ajustándolo acá, en vez de dejarle 10 segundos, que descanse 10 segundos, me lo ibas poniendo, ponerle cada 20 pip a donde estaba el precio, la distancia, ¿entendés? Entonces nunca me lo tocaba. Me quiero morir. Si hubiera quedado 10 segundos quieto, me hubiera abierto y estaríamos en positivo. De acá hasta acá ya estaríamos unos 30 pip, mire. Como siempre. Lo que pasa es que le ajusté algo. Pero bueno, se dio, ¿no? Me seguiste lo que te digo. Y no, no importa, ¿eh? Creo que estoy cerrando, Ah, estoy cerrando. ¿estás haciendo dinero? Cierra. Aprovechá, ¿eh? En el oro que tenía el telaraña, ¿te Mostralo. acordás? Bueno, o deja, no lo muestres, no lo De muestres. la noticia, Sí. de la noticia pasada. Esperar bien. Pero está Entonces ahí positivo, ¿no? estaba cerrando la positiva, cerrar Qué la positiva y grande. ahora cerré la positiva. Qué grande, qué grande. Sí, cerrás las positivas y vas así. Cuando le agarre, créeme lo que te digo, Pepe Gatillo, te estoy abriendo la cabeza de buena manera, ¿no? El loco con un taladro le abría. Cuando entiendas lo que yo les quiero meter en la cabeza, no pierden más dinero, gente. Es así. Lo que pasa es que están todos con esto que está de moda, con el Smart Money y todo ese mundo, y gastan dinero en esos cursos, que está bárbaro si quieren aprender, porque quería aprender a hablar inglés, dale, estudiá y aprendí a hablar inglés, pero vos querés hacer dinero. Bueno, cuando entiendan lo que tengo en la cabeza y les voy transmitiendo de a poco, que muchas veces vos sabés que viste que no termino de contar todo, porque muchas veces hay mafia que se mete en vivo y vos no sabés para que ellos después se arman sus cursos y venden fruta, como ya me ha pasado con algunos y algunas que han estado acá en vivo, donde me sacaron toda la información y después se hacen pasar como los creadores de algo que no hicieron nunca porque no les da la cabeza, no tienen originalidad y son unos vendehumo. Como con la fuerza de la moneda y todo lo que ustedes saben que me han comentado. Pero te quiero decir, todas esas ideas en la dimensión 3 o 4 se las voy a estar compartiendo, ¿sí? Para que ustedes las puedan manejar. Y puedan hacer profit como hago yo. Por ejemplo, ahora a mí, con las noticias fundamentales, con los movimientos bruscos, me viene al pelo para muchos bots que estoy probando también. No Por ejemplo, hoy iba a poner el que voy a subir el fin de semana, que es uno donde la foto del Pepe, ya vas a ver quién es, no es el que se cambió el nombre. Hay uno, ¿vos sabías que hay un Pepe que estuvo con nosotros, se cambió el nombre y se fue? Para que no nos demos cuenta de que se iba. No, Tremendo, ¿quién me tremendo. Uno que apareció? nos está haciendo algunas cositas negativas. Pero bueno, es así la vida. Después te comento. Así que bueno, positivo esto, ¿eh? Positivo ahí, ¿no? Sí, No para mí, porque no, sí, para vos digo. sí, lo esperé harto rato, ahí va para arriba. ¿Pero pudiste cerrar algo o te quedó algo negativo? Sí, Porque seguramente quedó algo negativo. no, tiene una mira, dice positivo 364, negativo 220. O sea, positivo, raya la suma, 140. Bárbaro. Entonces, y las que están en negativo, vos sabés que podés utilizar la ganancia, los 100 positivos,
para ponerlos en alguna orden por encima a favor de las negativas. Y cae, ¿me entendés? O apagá todo y ya está, ¿me entendés? Pues lo puedo pagar todo y Apagá ya todo y ya está, estamos. o jugate Ajá. $50 más de los ganados. Por ejemplo, vos ganaste 100, apagás solamente las ganadas negativas. Si vas 100 en ganancia, permitite ganar 50 en vez de 100, y esos 50 sería lo que puede llegar a subir las que están en negativo, ¿me entendés? Pero si caen, se van a poner con un drawdown cada vez más chico que va a ampliar la ganancia, ¿me entendés? Sí, sí estoy viendo ahí, Tenés si que ir llega usando eso. a Yo después te voy 100, a pasar. ¿Te acordás que te cierro todo, dije? si no, Sí. ¿Te joder. acordás que te dije que eso te debes acordar porque algo me pusiste? Yo me acuerdo todo lo que me escribiste. Eh, yo después te voy a pasar un bot, me tengo que acordar porque lo tenés que aprender nada más a usar. Yo no lo uso, pero sí te puede servir para salvar operaciones cuando tenés, por ejemplo, 10 operaciones abiertas en un par negativo. Yo después te voy a enseñar cómo recuperarlas con Oshinjan, obviamente, pero hay un bot que podés llegar a utilizarlo. Vas a tener que aprender bien a usar, dónde va a pasar para que veas cómo funciona. Te sirve, ¿sí? También son peligrosos, pero te pueden llegar a ayudar muchísimo. Ya, pues, ahí le A ver, vemos. después me vas a tener que regalar algo, aunque sea. Algo, un asado, una comida, algo me vas a tener que regalar. Cuando seamos rentables, Pepe Sí, Mila, cuando seas rentable, vamos a ir a comer un asadito. sí, sí, obvio. Vas a ser rentable, ¿eh? Lo que Uy, pasa es que muchas veces te llevan. Viste, es, muchas veces la psicología es muy compleja, no sé cómo explicar. A mí me costó mucho llegar a estar casi siempre ganando todos los días. Pero no es que porque gane todos los días, mañana voy a seguir ganando. Hay veces que capaz que mañana empiezo a perder y no me da más resultados chau. las técnicas que encontré, ¿me entendés? No me dan resultado. ¿Cómo haces? Hay que buscarle la vuelta sin resultado. Por eso vos no bajes los brazos. Cerré todo, Lo que sí sé, por más que me digas que no, 113. que muchas cosas aprendiste en el tiempo, de a poquito, y te van cambiándole. Te lo puedo asegurar. Quizás Sí, te totalmente. falta, Sí, pero ya no, vas a ver, es la totalmente. experiencia. No, totalmente Sí, ya es otra idea. sí, nada que ver, ¿viste? Y no es tampoco lo que se imaginan los que ven en vivo algo, que como que voy para ese lado de técnica, no nada que ver, son otras cositas, las van a ir sabiendo, obviamente en privado, no cobro nada, gente, aclaro por las dudas, solamente me gusta conocerlos para no entregarle algo, ¿no? A un vendehumo, ¿me entienden? Es así. A ver, eh, tenemos, a ver acá. Bueno, ¿cuánto queda para la próxima noticia, compañero? A la próxima noticia. Sí, ¿todo eh, mucho? no, falta para la próxima. A ver. Bueno, podemos buscar. ¿Querés que opere yo o querés operar vos? Decime, ¿eh? A ver, quieras. Noticia, alto impacto, tenemos los inventarios del petróleo, ¿no? Qué bueno. Bueno, esa no le tengo mucho chucho. Igualmente, vos sabés que el hilo se lo hubiera agarrado en contra. La realidad es, vos agarrás una operación en contra, ¿no? Por ejemplo, voy a bajar un poquito. Y vos agarrás una operación en contra muchas veces, una noticia tal, ahí es cuando haces más dinero también. ¿Sabés lo que voy? Con más riesgo, obviamente. Vos fíjate que quizás ahora lo que hiciste con el oro, que cerró en positivo, lo hiciste porque fue una noticia que podría haber estado a favor o en contra, pero esa vela hace que el precio se mueva y estás vivaracho y empezás a entender los yin-yang, empezás a agarrar la ganancia y no te abatatás, que la gente se abatata. Es como con las cripto. Cuando Bitcoin cae un 3%, caen un 20 las top 100. ¿Me entendés? Bueno, en ese top 20, ¿por qué caen? ¿Porque quieren caer? No, porque la gente se asusta, porque venden. Ahí están los vivos, el 2% que va y compra, y va comprando en pérdida. No es que compré, ya compré, no, vos comprás y sigue cayendo. Pero compraste en un precio donde cuando frene con un soporte, empieza a subir y empezás a recolectar toda lo que sembraste, ¿me entendés? A cosechar. Sí, po. Si Pero el bueno, tema es no, como dices tú, no abatatarse, no asustarse, señor. no. Señor, exacto. Complicado. Eso, exacto, exacto. Pero va a ver que la vas a romper, ¿eh? Yo te veo re bien, por buen camino, porque estás con ganas de aprender y eso está buenísimo. Y venís aprendiendo. Yo sé que quizás muchas veces no aflojo mucho lo de los Shinjan, ¿viste? Tengo como 10 Shinjan y me cuesta mucho. Las me ha pasado, te lo aseguro, y vos lo sabés bien.
los que han estado, viste que te digo, Sí, yo lo con el tengo tiempo claro. no llegan un año y te Son abandonan, terribles. te convierten en tu peor enemigo. Lamentablemente es así. No sé por qué. No. Porque dejas de darles cosas Es que lo gratis. quieren, No sé por qué. más encima, uno es gratis, Exacto. Yo te pero cobré, dos, decime la verdad. re- De los 2 años que se estás, requiere ¿alguna vez te saqué algún tiempo y centavo? paciencia. No, ninguno, Pepe, mira, Nunca. Y a la vez, no te he dado cosas nunca. que vos las tendrías que haber comprado en otro lado y nunca te cobré nada. Bueno, yo Por soy así. supuesto. Lo que pasa que vos dirás, ¿y por qué ahora no querés dar más? Porque me cansé. Cansé, ¿viste? Cuando te sentí. Me imagino, yo no sé cómo duraste Créeme tanto, que me ¿no? cansé, loco. No sé cómo duraste tanto. No, ¿Cómo me duraste cansé de que me tanto? usen. Ojo que a los que quiero no me usan, sino que los que me traicionan. Pero bueno, es largo. Son algunos que conociste en su tiempo, están en otros canales quizás, o no están más canales, pero eran Pepe que estaban con nosotros. Pedían y pedían y pedían y pedían. Me cansaron ya, ¿viste? No daban ni like, ¿te acordás que no daban ni like? Tremendos. No te creo, ya Nada, sé que me nada, estáis nada. hablando. Pero bueno, es así. Lo bueno que quiero que diga la verdad, nunca cobré un centavo ni pienso cobrar ahora. A partir de ahora, ni pienso cobrar, va a cambiar. Debo empezar a cobrar. A ver si me toma Pero más en ya, serio. Obvio que no cobro como para sentirme yo que no me están engarcando, ¿viste? Nada más. Al revés de la cosa. Pero tampoco voy a nada, es, viste, viste, como algo voluntario sería el día de mañana si, no, si hace, pero bueno, señor, ¿querés que hagamos alguna operación en vivo? ¿Querés que me meta? Decime el par que quieras, me meto yo y si no, te puedes meter vos si tenés más. Como quieras vos, a mí me da lo mismo. Antes de la fundamental que va a venir. Les comento lo que pasó recién con la fundamental. Acá, cuando despega la fundamental, me tendría que haber agarrado acá. Donde están estos puntitos, ¿ven ahí? Tendría que haber hecho por lo menos 40 pip. No me los hizo porque tengo unos parámetros dentro del robot que son los que configuré para el viernes pasado, el que pasó, viernes anterior, mírenlo, que utilicé la fundamental también. Me fue bien, pero le cambié los parámetros. Y hoy ejecuto el robot con los parámetros del viernes, donde eran segundos más, lo que voy, donde iba cambiando las órdenes pendientes mucho más rápido. Entonces, ahora me pasó lo mismo y en vez de quedarse un tiempito, van por encima o por debajo y ya está. Me la abrió, pero las podríamos haber agarrado y hubiera estado una linda. Ya está, me hacía la mañana, ¿sí? Es así. sí, te hacía la mañana. Señor. Bueno, a ver el amigo. A ver qué podemos buscar. Fuerzas de la moneda. Voy a poner un poquito de music. ¿Cómo le va, Pepe? Ansiedad. ¿Cómo andan, chicos? Acá ¿Cómo le estamos, va? engripados. Bueno, Pero estamos acá. Qué grande. Firme como Rulo Estato estoy acá yo. Sí, sí, detonado, pero acá estamos mirando qué hace el mercado. Vamos a ver No qué le hace erré. hoy. Salió bien, salió bien. Salió lindo hoy. Salió bien. A No, mirá Gatillo. ustedes, Sí, linda la que hicieron. sí, sí, está hermoso. Ah, che, estoy engripado, muchacho. Viste que acá está lleno Sí, está de lleno. gripe. Agarró COVID de vuelta acá, ¿no? Como una onda media No, grande. no sé, vos sabés que siento algo bastante parecido en el tema del COVID, pero ¿Vos no tenés las digo nada. vacunas? Me había puesto 2 vacunas, pero porque me obligaron. Claro, a Ni mí me quería. obligaron, pero como a lo que mi familia, ¿viste? Ponétela, Sí, no me sí, puse nunca ninguna. exactamente. No, pero no me puse nunca Ah, ninguna. bueno, bien. ¿Sabés qué Vos tenés siento? cojones. No, sí, no, pero ¿sabés qué, no? ¿Sabés qué siento? ¿Qué? Decime si no estoy loco, ¿eh? Mirá lo que te voy a contar. En un futuro no muy lejano, van a venir a buscar lo que Sí. no tenemos la vacuna para sacarnos la sangre porque nos van a necesitar. Para salvar el mundo, che, nada. Eh, Loco, estaba reviendo una una película. esa o Nos o están hay otra poniendo cosa para la porquerías vacuna. tremendas, loco. Tengan cuidado. Sí, sí, mal, Por lo menos coincido. 5 años de laboratorio, nada, ahí nomás te enchufaban lo que venía. Pero bueno, En un año, boludo, sacaron la vacuna, no, una locura. tremendo, andás a ver. Pero bueno, tengamos cuidado con lo que decimos por las dudas, viste, que está jodida la cosa. Sobre todo con Sí, algunos nos pepes. van a buscar los rusos. No, sí, no sé si los rusos, pero hay algunos pepes que, viste. Después les voy a comentar algunas cositas lindas con la música y todo eso. Están haciendo que ya sé quiénes son. Es hermoso. Está bueno, está bueno. ¿Cómo?
Después les comento, te vas a reír. Después les comento Bueno, algo dale. por privado. Para Me no... desorbitá, me Sí, no, desorbitá, es tremendo, hermano. es tremendo. Por eso voy cambiando, ¿viste? Como decir, ¿qué le pasa a este loco que de golpe cambió el canal, de golpe cambió? Voy cambiando cosas porque me voy dando cosas por detrás que son tremendas. Lamentablemente este mundo es una miércoles de los mercados y puede seguir siendo bueno, lamentablemente, con la gente que no conoces porque o te traicionan o algo se la mandan por detrás, ¿viste? Inclusive, te lo juro, vos debes saberlo también porque tenés mucha experiencia, y Pepe Gatillo también. Vos quizás me estás conociendo ahora, pero siempre di, nunca cobré un centavo. Yo soy de dar, dar, dar y dar. Sí, Un nada. día que decís que no, y créeme, que les cambia la cabeza. Como que te convertí Bueno, en el pero peor eso está, enemigo. No sé, ¿me está en entendés? uno, no hay que, sí, no hay que darle bolilla. Pepe Gatillo Ya está. sabe muchas cositas. No, la gente es así, Sí, loco. por Uno le eso no hace puedo dejar favores, conforme. que sí. Y Me el lo hacía rato a que le mí. decís que no, Pero no puedo se dejar enoja conforme a más. todo. Olvídate de Ah, eso. Señor. Miren qué hermosa Lamentablemente. música ponemos, gente, para ustedes. Después les voy a contar una historia hermosa. Bien, ¿quieren que operemos? Me meto, ¿eh? ¿Tiro la ruleta? ¿Quieren que ¿dónde, tire la dónde? ruleta? ¿No se animan ustedes? Me Me meto yo. gana. ¿Cómo le gustan los tiritos? Sí, si quieren me meto, como quieran ustedes. Analizamos. Me gustan los tiritos. Vamos a hacer así, mirá. Díganme un par o yo tiro la ruleta y yo le busco la vuelta para meterme. Inclusive decime para dónde querés que va, yo me meto. En el caso de que me meto y va a favor, el mérito es de ustedes. Pero si va en contra, la voy a tratar de recuperar. Obviamente que si la recupero, después les muestro que la recuperé, no voy a mostrar mucho en vivo. Porque siempre hay algún Garconi, pero después les muestro a ustedes y que pueda hacer en vivo algo que pueda mostrar, lo muestro, ¿sí? Así que si quieren, Lon en el oro. en el oro, dale, vamos. Y hasta 40 tiene que ir. Vamos. Vamos a soplarlo. El oro, vamos al oro. Permiso. Tenemos oro. A ver, 37. acá tengo oro. Pará que tengo el bote fundamentales. Perdón, el bote del oro, chicos. Uy, estoy en ¿Qué, rojo o en activo verde. todavía? Pará, no, $23 voy ganando. Mirá, ni cuenta me di. Andá a saber lo que habré sacado. Chicos, No, te igual juro. está cerca. Para que ahora les muestro. ¿Qué tiene muchos lon o muchos short? No, tengo Lon. ventas. Vamos a hacer así. Venta. Lo apago. Parate que voy a apagar las positivas porque. Dale, nada. Nah, este es loco. No, estoy para atrás, loco. Pará que no me anda el robot acá. A ver acá si esto me sale acá. Cerrar en pérdidas. Ahí está. Acá, cerrar las ganancias. Ahí está, listo, no toco más. Para ahora les comento lo que me pasó en vivo. Ya me ha pasado varias veces. Lo que pasa es que tengo tantas cosas abiertas. Por suerte salió positivo. Si salía negativo me metía de vuelta. ¿Saben lo que voy a hacer acá? Voy a buscar una venta yo. En un ratito. Les voy diciendo con tiempo, me parece. Fíjense en lo que pasó. El bot yo lo tengo activo. El auto trading que está arriba es un botón, perdón, que no es de la plataforma. Que lo tenéis que apagar. Yo lo dejé prendido porque puse un bot que es de noticias fundamentales, que es este que está acá. Si lo están viendo, a ver si lo ven. Bueno, este bot de noticias está buenísimo. claro, este de fundamentales que puse, al activarlo, yo para que funcione y ponga la carita contenta tengo que tocar el auto trading. Pero cuando pongo el auto trading me tengo que acordar en esta plataforma que tengo otros robots puestos. ¿Me entendés? Por ejemplo acá, este debe estar abierto. Mirá, este también me abrió. La libra dólar también me abrió, gente. ¿Saben cuál es este, no? Es el de zombie. Este es el de zombie. Ahora voy a ver si me dio positivo. Acá me Nuevo dice, ese. nuevo este. Ahí funcionó. ¿Vieron que? Y yo no me di cuenta a lo que voy. Un cabeza de termo tremendo, ¿no? Loco, decís que las cuentas no son grandes, pero mira, imagínate si. Pero sabés. ¿Lo tenés real? Obvio. Lo que pasa es que tampoco es la gran cosa, ¿viste? Igual sí es plata, pero. No me importa, yo no quiero perder ni 10 dólares. No, por eso, sí. Mirá, vamos a hacer así. Ahora voy a mirar acá. ¿Quiere alguno de ustedes compartir la gráfica? Yo les muestro ahora los resultados, los números y todo, pero quiero ver primero si puedo. A ver acá. ¿Puedo poner música? Qué loco, qué locura, loco. Bueno, vamos a quedar como que. Voy a borrar esta parte, si era un garca, era chunchanta. Igual, si no la borro mejor, porque salió positivo, ¿o no? Pero no por mérito mío, por mérito de olvidarme de dejar mirá, $26. ¿Vos sabés lo que es eso en Argentina? En un día sin hacer nada, mientras charlábamos. Un montón. Es que es mucha plata. Yo sé que ustedes, y vos lo sabés bien, por eso esto es real también.
Ustedes van a ver, en vez de 26, en cualquier grupo, 1500 cada segundo. Salí de ahí corriendo, maravilla. Créeme lo que te digo. Porque es otra cosa. A no ser que obviamente que tengo en cuenta de fondeo que manejan montos grandes, que está todo bárbaro eso. Como yo no lo necesito, yo me meto en las cuentitas que voy bárbaro con mi cabeza. Y Eso te iba a decir, vos habías contado que no tenés cuenta de fondo, vos No, era con no, tu no, capital propio solamente. sí, tengo bien. cuentas propias, chiquitas y Claro. grandes, que lo que utilizo, eso les dije la otra vez que está bueno. Yo cuando voy ganando, por ejemplo, te doy un ejemplo, en vez de 26, ponele Sí. que yo saqué 100 hoy, Sí, en esta cuenta dejo 50, un ejemplo. Los otros 50 los paso a una segunda cuenta que la utilizo como si fuera una wallet, ¿me entendés? y en esa no operás. En esa no opero, porque esa la utilizo de reserva para cuando tengo un drawdown grande, paso de ahí para la cuenta, pero en esa Claro. también es la que utilizo para pagarme para llenar la heladera, ¿me entendés? Entre comillas. Ujú. Sí, sí, Entonces sí, te yo sé entiendo. que esa Sí, me sí. olvido, yo sé que ahí tengo un monto que ahora es poquito, pero de acá a un año te puedo asegurar que es muchísimo. Y eso suma y suma y suma y suma. Y hay veces que Está bueno. de ahí saco para pagarme el drawdown que tengo grande, un poquito del drawdown. Entonces me veo más tranquilo cuando del 5% del drawdown lo bajé a 2,5, ponele. Y me siento más tranquilo porque después eso se recupera y lo vuelvo a poner de vuelta en la wallet, ¿entendés? Que sería la otra plataforma. Claro. La misma, en el mismo broker, ¿eh? ¿Me entendés? En el mismo Claro. broker, ¿eh? Yo del mismo broker hago una transferencia de MT4 a MT4, no sé si me entienden. Capaz que me explico mal. Yo para Sí, hablar soy sí, sí. terrible. Bueno, Sí, yo te entiendo porque sí. tengo en el broker y sé eso, que se eso. puede hacer. Sí, señor. Y No sé cuál usarás vos, pero bueno, por ahí son todos medio igual. son todos parecidos, sí, son todos parecidos. Inclusive te digo, metete en el broker que quieras, que esté regulado, que yo Claro, lo que ahí es donde está lo utilizo. principal, que esté regulado, porque son medio garqueta algunos. Exacto. Garqueta, es verdad. Pero yo lo que estoy priorizando es que tengas criptomonedas para depositar o retirar. Después miro lo demás, ¿entendés? Porque por banco nada. Mire cómo va esto, chicos. Y si estamos en Argentina, hermano, Sí. ¿qué va a hacer acá? Miren, voy a hacer una cosa. Total, si se pone negativo, juego con el dinero que tengo acá de los $26 para que se pasen a negativo. Los pierdo, no pasa Vaya a la nada. baja. Obvio, pero me voy a una estructura más grande. Mira, M30. Mira, acá marco una zona que la respeta el oro. Ahí, voy a ir ahí. Ponele, si la rompe, se me va a ir hasta esta otra zona. Yo no le doy chucho, hasta ahí. Acá voy a poner una orden Claro, hasta ahí, pendiente. exactamente. Chiquita, es para darle un ejemplo. Como si fuera el robot, le voy a meter de vuelta una orden pendiente. Ahí la dejé. Y la agarra, estoy en M30. Me voy ahí. Voy a esperar, si llega acá arriba le puedo poner un shell limit, pero como les decía antes, ¿se acuerdan? Prefiero que la rompa, se vaya para arriba y después poner un shell stop. Por las dudas, para no ir negativo. Obviamente que también me puede tocar el shell stop y se va para arriba, ¿no? Pero voy a ir Claro. jugando ahí. La dejo ahí tranquila, a ver qué pasa. Sé que el precio, no puedo dibujarlo acá, pero si el precio acá empieza a romper estos bajos, que van hacia arriba, son chiquitos, ¿ves? Quiere decir que en cualquier momento acá va a empezar a formar un hombro, cabeza, hombro, un doble techo, un triple techo, una consolidación, un clímax, que el clímax es algo así, mira, pum, hace para acá arriba la vela, deja una mechita, se vuelve para acá y se queda ahí. Y la mecha se quedó, ponele acá. ¿Sabés cómo me prendo ahí con un Pepe Rechazo? Quedó una mechita así. Me voy en ventas, pero ¿sabés cómo? Acá mismo la agarré la venta así. Pero cuando veo que va rápido y va a tocar una estructura arriba, me le voy en venta. Una o dos ventas. Y después si veo que está con un drawdown negativo, empiezo a hacer otras cosas. Pero por ahora la idea es el retroceso que fue ayudado porque se movió la noticia, ponerle fundamental. Por lo que veo fue mala para el dólar, ¿no? Sí, Ah, mira vos. sí. Pache, no puedo hablar casi. Ahí viene el rechazo. A ver, ojalá, vamos a verlo. 37. Otra cosita más que le doy un tip, gente, mirá, voy a bajar esto. Ustedes hagan lo que quieran, cada uno con la cuenta de uno hace lo que quiere, pero créanme, en vez de ponerle un lote o 0.1, dividirlo en 2 o 3 y tirarle 3 tiros. En algún momento los 3 tiros los va a agarrar, pero lo que la Claro, gente no se da cuenta es esto. Sí, yo coincido en eso. Sí, no, totalmente. inclusive mirá, yo por ejemplo en vez de 0.3 le hago 10 tiros de 0.03. Pero lo lindo que tiene, si vos agarrás acá el 0.3, acá, y haces una venta y se va para arriba, vas con el 0.3 perdiendo desde acá, desde ahí.
Ahora, si le pones 0.03, obviamente que de acá hasta acá ganas mucho más con 0.3 que con 0.03. Pero vos vas haciendo así operaciones varias. Cuando va para arriba, le tirás otro 0.3 o 0.05, pero que la suma no llegue a 0.3. Que vaya sumando. Y cuando llegaste acá arriba con la última operación, de acá hasta acá capaz que tenés 3 operaciones o 4. Estas 4 operaciones que tenés en esta distancia, ponele que la última operación que le metiste sigue para arriba, pero perdiste ese pedacito nada más, no desde acá abajo con 0.3, ¿me entendés? La distancia tiene que ver muchísimo los promedios que vas haciendo, porque en sí, si la operación ya la agarraste de entrada y pusiste 20 y fue para abajo, le pegaste en el primer tiro, excelente. Pero si no, ya tenés que pensar que tenés un stop con 0.3 que está acá abajo. Entonces, metele poco y andás haciendo promedios parciales, cerrando la que va en positivo, después va a pasar positivo a negativo, la negativa sacás algo de la positiva que tenés en el bolsillo y le tirás para achicar el drawdown. Es todo matemática, pero van a ver que de a poquito le van a agarrar la mano a eso. A ver, te da como, yo lo que siento de cuando binarias. hago eso, Sí, que voy haciendo eso, como que te da, o sea, más allá que tenés que gestionarlo bien, pero te da más margen de error, está, puede ser, sí. me parece a mí, no, Sí, no sí, sé. sí, eso le pasa a casi todo, a casi todo. Lo bueno que tiene eso, que el margen de error puede pasar, pero es como que vos lo metiste dentro de una estructura mayor. Yo, por ejemplo, acá me vi en M1, pero puedo ir a M15, es que fui a M15 y marqué zonas. Yo ya sé que hasta acá y hasta acá voy a hacer lo que les digo, por ejemplo. Pero más de acá, ya acá arriba hago otra cosa distinta, ¿me entendés? O le pongo un stop acá arriba. En vez del 0.3 ponerlo acá abajo, lo separo en estas zonas, que tiene un poquito de lógica porque si achico un poquito acá me marcaría esta estructura de este alto y acá este bajo que está acá abajo, ¿no? Que sé que en algún momento va a retroceder. Puede subir y me puedo arriesgar un poquito más hasta acá también, por ejemplo, pero porque es 0.03, entonces yo estoy tranquilo, ¿me entendés? Porque es poco lotaje, es nada. Claro. Pero bueno, vamos a ver, ya nos vamos a dar cuenta si tiene que devolverse. Ojalá que no se nos va a hacer. Lo único que te puede llegar a pasar negativo, siempre pensando lo negativo, no lo positivo, es que el precio se devuelva en contra de golpe por una noticia fundamental. Ponele que vos hiciste la venta ahora, te la tocó y te tuvo así 2 horas. Y justo dentro de 2 horas tenés el IPC, ponele. Y el IPC se te fue en contra. Eso es lo único. Te pone un stop o armarte alguna grilla o algo para recuperar eso. Que la palabra recuperar es peligroso, ¿viste? Porque la palabra recuperar significa que querés recuperar y podés tener un drawdown grande. Por eso tenés que saber la gestión que vas a utilizar o de tanto operar ya te vas dando cuenta, vas a ver. Con el tiempo es como no sé cómo explicarte, es como cuando, ¿viste? Cuando vas a un pueblo y hay un médico que cada tanto opera una apendicitis. Sí. Bueno, ahora cuando vos vas a Buenos Aires, capaz que sos un número, ponele. Un número más, no te reconoce el médico porque atiende a tantos, pero ha operado a tantos que ya sabe de taquito lo que tiene que hacer, no sé, es como la práctica. Yo ya sé que mirá, yo ya sé que me puede ir para arriba, yo ya sé que inclusive acá yo puedo arrancar con una venta, con una compra. Para donde vaya, en algún momento yo voy a hacer otra cosa para recuperar o para sacar ganancia de la que voy. Después me importa nada si hay un smart money, si hay un imbalance. Eso lo suelo utilizar para buscar el primer tiro, poner. Da bárbaro, y si no, en vez del 20-1, me hago el 1-1, el 2-1, pero no el 20-1 como los amigos, ¿viste? Las amigas, ¿viste? El 3-1, el 4-1. Sí. El 4-1 de sacar a los demás, ¿viste? Tremendo. Son terribles. Bien, a ver. Mirá, escena el rock and roll que les traigo, gente. A ver si te gusta esto. Tengo por acá. Lo voy a ir siguiendo a la orden pendiente. La voy a ir siguiendo. A ver si. Lo que pasa es que tenemos. Son 9:57. Van a ser las 10 de la mañana. Acá puede caer. Este pedacito puede caer y podemos ver cómo sube. Al cerrar la vela de 1 hora. Sí, exacto. O la de 30 o la de H4. Mirala, vas a ver como cuando cierran pueden ir unos pips en contra que los podés utilizar a favor. O directamente sigue la tendencia de cómo quedó esta noticia. A favor, en contra del dólar, ¿ves? Y se fue para arriba por el oro. Ajá. Ahí está llegando a la zona esta que marqué acá arriba. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia de esperar. Por eso ustedes ven que vos decís, ya, pero loco, este hace 10 pips, 5, 15. Hay veces que hago 30, 40, 50 y hay veces que hago 5. Pero porque estoy en vivo y estoy con vela de 1 minuto. ¿Qué más querés, viste? Claro. Y trato de hacerlo en 1 hora. Pero es lo mismo que si fuera en H1. Lo que pasa es que en H1 tenés que esperar las 5 velas, son 5 horas, viste.
Obviamente que acá es más ruido, capaz que me meto y me metí recontra mal muchas veces, pero que no tengo esto de que la vela horaria va más, o la de 30 minutos, o la de 15 tenés, son 15 velas de un minuto, ¿no? Tenés para ver, analizar más tranquilo, la estructura. Mira, acá está llegando ahí arriba, vamos a ver si, le voy a poner acá la orden P. La toca, que se vaya, mira, con nada le pongo, es para que vean, ahí la dejé ahí. Yo para que vean cómo me resta este resultado que no lo gané por mérito propio. Ahí está. Y esta la saco, la pongo más arriba esta, mira, la voy a ir acompañando. No, dejo ahí. Duda, quiero que llegue acá arriba. A ver qué hace acá arriba. Están viendo. Qué lindo esto, Ojo que con el oro te la comes doblada, porque amaga ahí para abajo y hace el doble para arriba, Me ha pasado, pero saco más también. A veces, ¿viste? Es riesgo. Es picante el Es oro. picante el amigo. Pero me metí en este porque me dijiste vos, Claro, si no me hubieras dicho, ni sabía que me iba a enterar después si tenía algo ganado o algo perdido. Sí, hizo te zafé. algo. Sí, exacto. Estamos en MSI. Mirá, miren. Arrancó la hora nueva. Arrancó la hora nueva. Bueno, a ver qué hace. Miren la hora nueva. Si toca allá arriba, un Pepe rechazo, Pepe gatillo. Y va hasta esta zona. Es una zona esta, obviamente que la puede romper, hace pullback y va hasta la otra zona. Está por allá, ¿ven? va fuerte para ver el oro. Yo creo que le queda por subir, ¿no? Más fuerte. Bueno, El dólar, ¿dónde está? Te iba a mostrar algo, una página que tenía. ¿querés compartir algo? Avísame, no hay problema. Sí, te iba a mostrar una página. Dale, avísame y lo compartimos. Sí, déjame encontrarlo. Ahí está. Qué bien que estoy. ¿Toman café ustedes, gente? ¿O mate? ¿Toman algo o no? Nada. Lo voy a compartir con ustedes. Bueno, ahí estamos con Pepe Gatillo. Ahí va, vamos a ver si se devuelve. Las velas son poderosas, ojo, pero ahí está en la zona que marqué. Vamos a ver si retrocede algo eso o si se va para arriba. Parar, tenemos una próxima zona por allá, pero está lejos. Tengo una gana que me toque. ¿Qué la saco? Esta orden pendiente. O lo dejo ahí y si en el caso que se va en contra prendo los robots, para que los robots vayan abriendo operaciones y bueno, después miro, después me dicen ustedes y les saco un positivo. Para que trabajen un poco los robots. Exacto, ustedes no lo vieron, para que les tengo que mostrar acá, ¿ven? Ya, ¿ven? Puse una orden más arriba, una orden pendientes. Vamos a ver si la toca. No, que siga, vamos. Mejor. Con 3 órdenes pendientes, ahora las saco. Voy a ir por detrás como una víbora, ese amigo. Esta es la página que te había mostrado en Discord. Sí. Sí. ¿En qué, perdón? Miren, gente, ahí Esa es la página que te había. Perdón, Pepe. Dale. No, que No, dale, me, no. me abrió la orden ahí, ¿ven? Esperen. Miren, esto es lo que suelo hacer yo, ¿no? Obviamente no esto, hago otras cosas, pero miren. Suponete que ahí yo ya voy, ven acá el número, el precio va acá, porque estoy con el oro, voy $28. ¿Se puede ir en contra? Que se vaya, me interesa nada, ¿sí? A lo que voy, ojalá que no, pero si sigue cayendo me abriría otra orden más. Pero ponele que va y lo quiero cerrar en 30. Supongamos que digo, bueno, che, no me cierra, quiero hacer $30.
porque soy duro, bueno, en 30 lo cierro. Por cerrarlo en 30 perdía los 28. Ahí va, si cae, bienvenido sea, porque la podemos encontrar acá abajo y me abrió la 3 orden y soy Martín, el amigo. Mira, lo que voy a hacer, porque no me gusta perder, a esta le pongo ahí el stop. ¿Sí? No es que no me guste perder, sino que estoy en vivo y quiero ver si puedo hacer algo, ¿no? Ahí puse, mirá, me sacó la orden. ¿Viste? Que justo la puse, bueno, no pasa nada. Y me quedé con 25, se quedaba con nada, che. Bueno, vamos a ver si me abrió la orden de abajo para ver. No, todavía no la abrió. Bueno, no pasa nada. Si cae, ahora lo vamos a ver un rato cómo salió. ¿Sí? De pasada, miren acá, gente. ¿Vos estás viendo, Pepe, la gráfica, por la duda? Sí, se ve. Mira, acá tenemos, ¿ven estas órdenes? Fueron del bot que va en contra de la tendencia, que es el bot de zombies. Zombie Deviation. Este me abrió orden acá, no sé si alcanzás a ver vos ahí. Ven que tengo órdenes ahí. Algo se ve un numerito. No sé, no, pero parate que control. Es un montón de órdenes que había ahí. Déjame ver algo. Eurodólar no tengo nada. ¿Ven? Mira, perdón, no sé si están viendo acá. Les muestro, total, me da lo mismo. Pero eurodólar no tengo nada, porque son órdenes pendientes. ¿Se acuerdan las de hoy? Acá está el horario. Eurodólar, libra yen nada. Hoy es 12, ¿no? Mirá, mirá, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Alcanzás a leer? Léelo. A la derecha, en comentarios. Zombie de Deviation. Bueno, ¿viste? Ahí está, verá, 22, 10, hasta ahora positiva, para dejarme ir para abajo. 11, menos 4, menos 1, 5, menos 20. Bueno, este es el telaraña cualquiera. A ver cómo terminamos ahí. Zombie, Mirá, 108, loco. Ya está. Listo. Apago el robot. No, me hizo bastante este loco. A ver cuánto me hizo la libra. Déjame ver la libra. ¿Viste? La podés poner en los fundamentales a ese, al zombie. Déjame ver, acá está el zombie. Tenemos 4, vamos a restar los negativos. Ponele, bueno, tengo 5 positivos, 6, ponele 5, 7, 9, 11, 13, 16, 22. Pero ¿por qué le puse esos parámetros yo? Podría haber cerrado mucho más o mucho menos, ¿me entiendes? Ahí funcionó, ¿viste que andaba el zombie de desviación? Había que esperar una volatilidad, un momento, nada más. Ahí anduvo, las fundamentales. Ahí anduvo el amigo. Y acá tenemos, ya que estamos, vamos a dejar este ahí. Tenemos ahí. Bueno, y vamos a esperar a ver qué pasa. Podemos activar este robot y voy cerrando las positivas. Pero si cae, que caiga. Pero no era este, era otro. A ver, acá. Yo marqué algo. Este era. Ahí está. Bueno, recuerden que estuve positivo hace un ratito con una orden, una venta, porque me quiero ir en venta. Esto en algún momento va a caer, pero lo conozco al oro y es muy probable que lo veamos acá en un rato también. Ojalá que no. Pero si no, si llega a caer, voy a tener con esta orden en positivo. También me puedo ir a favor de la tendencia, hay que ver cómo va el precio. Lo que sí hay que tratar de respetar que ahora en minutos se aparece una fundamentalation. Que tampoco era gran cosa, pero petróleo crudo, viste, guarda, un cisne negro, capaz. Ahí estamos. Súmense a Discord, gente, si hay alguno. Tenés para compartir, dale, ahí te comparto la gráfica. Ahí voy, permiso, Tenemos la comparecencia. Tenemos comparecencia. Inventario. Falta todavía inventario. Ahí está, señor. Como una hora. Bueno, ahí estamos, mirá, de pasada les muestro Pepe Gatillo. Bienvenida, reglas, aviso, estafadores, noticias fundamentales. Eso lo pueden ver casi todos. Después tenemos la sala 1, las herramientas de la sala 1. Estas son las que van a tener los chicos. La dimensión donde estamos ahora acá. Después tenemos la sala 2 con dimensión 2. La sala de la biblioteca, que acá hay otros bots y otras herramientas que les estoy compartiendo. Mira, está este bot, ¿lo ven? Y otras cositas que... Este es el de hoy, el que hizo hoy la libra dólar, que vos lo tenés, ¿o no? ¿El zombie? Sí. Sí, eso lo tengo. Sí, lo tenés. Bueno, este es el que hizo recién el dinero, recién ahí con la libra dólar. Que lo podés probar y usar, no te cobre nunca nada tampoco. Y después tenemos la dimensión 4, la 5 y algunas cositas más. Pero bueno, contame lo tuyo mientras, perdón. Te voy a dejar hablar, voy a buscar agua mientras. No, era esa página que te había mostrado, donde se ven las divisas.
pero solitas, pues. De ahí se ve que el dólar se fue a la B, el canadiense a la B, el libra hacia arriba y el australiano para arriba. Estaba viendo si se podía ocupar como fuerza en vez de la o juntarlas con el indicador de fuerzas que tenemos. Sí, 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 todo, mira, todo lo que te sirva, bienvenido sea, exacto, sí, sí. Utilizar, por ejemplo, mira, te muestro algo que tengo acá, mira, a ver si lo puedo mostrar acá a mano. Mira, por ejemplo, esto que está acá, sí, esto que después te lo paso si quieres, pero te puede llegar a ayudar para ver la volatilidad del momentum y el volumen. Mira, fíjate esto, a ver, lo pueden ver esto. En vela de 5, de 15, lo que sea, el par que sea, acá estás viendo si te conviene comprar o vender según el perfil de volumen, lo que vas viendo, el precio está acá y dice que tiene un 82% de que el precio pueda llegar a caer. Ahora depende si vos te vas a meter en venta o no en el euro dólar en M5, pero tiene un 82 y suele dar bastante bien porque suele tocar estructuras que estamos viendo acá a la izquierda. Así, lo que vos encuentres, bienvenido sea. Acá lo que estás viendo vos, seguramente esto es de TradingView. Yo lo conozco. Podés utilizar todo lo que tenga que ver con el momentum, el volumen, el ATR, todo lo que te sirva, pero que a vos no te complique, ¿me entendés? Porque mientras más cosas tenés, viste que yo hay veces que les muestro tantas plantillas y tantas cosas y vos decís, este loco me vuelve Arregle. loco. No, nada, vos tenés que tener como Sí. yo acá, nada, nada, pero nada, ¿Podés operar a gráfica limpia? Listo. Así como lo que les mostré recién con el oro, que tengo las velas y a la izquierda el robot para apagar un botón o prender nada más. Y no tantos indicadores ni nada, por más que te gusten los colores y eso, alejate de todo eso. Pero si te acostumbras y te sirve para meterte en una operación, bienvenido, ¿me entendés? Sí, sí, era para el tema de la, ¿cómo se llama? Cómo estaba la divisa en sí, por solo el euro. Por Señor. ejemplo, el euro que iba subiendo aquí, no sé, pues le buscaba con el CAT que estaba hacia abajo, entonces veía el euro CAT, pa, por ejemplo. Grande. Dije, interesante. Sí, sí, muy interesante. Después tengo muchas plataformas que te las puedo compartir, pero te vas a volver loco, te digo, porque yo me vuelvo loco. Hay alguna que me falta estudiar todavía, que marcan mucho lo que les muestro muchas veces en las plantillas estas de la fuerza y todo. Pero es un arma de doble filo muchas veces. Fíjate que muchas veces te ayuda, porque te ayuda a ver cuál está fuerte, cuál está débil, pero en definitiva la que está fuerte, cuando vos te metés, termina convirtiéndose en la débil, ¿viste? Porque justo llegó a un piso. Claro. Entonces tenés que ir viendo Ujú. muchas cosas para interpretar algo que te vas a meter. Y lo vas a hacer en intradía, puede llegar a servir la fuerza. Pero en scalping muchas veces es un arma de doble filo, ¿viste? Ahí tienen que tener cuidado. Por eso lo que te digo, viste el bot, el telaraña, o por ejemplo los otros bots que te he pasado, cuando puedas, vos haces lo que quieras, capaz que no tenés tiempo, pero cuando puedas, probalos en los tres pares, esos que te pasé que son consolidados más que nada. ¿Viste? Porque juegan mucho en Pero rangos si lo tengo y te abierto, sí. utilizan. Sí, Oye, lo tengo abierto, espérame. sí, sí, sí. ¿Querés que después te voy a mostrar No, la si lo tapa de uno que estoy armando? Estoy armando tantos, no los termino, quedan rengos, pero vas a ver que después les déjame va. cerrar acá. Se cierran ganancias, ganancias, pa, 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 Acá pa. hay un amigo que se Me sumó, a queda ver. el único, el neozelandés y o sea, el libra dólar lo Sí, tengo ahí abierto y los otros cerré dos y me queda uno que todavía está trabajando. Pero buenísimo. se cierran en ganancia las pérdidas, que Señor. estemos en ganancia y que siga trabajando, po. Exacto, exacto. Vos cerrás la ganancia y se va a ocupar de seguir abriendo y cerrando órdenes. Cuando está en ganancia, cerrá de vuelta. Y Exacto. aprovechá una Ajá. fundamental para cerrar todo, positiva y negativa muchas veces, ¿entendés? Después Eso hice del ahora. rechazo. Exacto. Entonces, cuando no la pudiste cerrar hoy, sabés que mañana hay una fundamental y aprovechás ese momento para prepararte, para sentarte, te preparás un café y las que están en positivo o las que están en negativo, las vas cerrando porque se va a mover y va a empezar a abrir órdenes positivas o negativas. Entonces aprovechá las que tenés ganadas, te las guardás en el Sí. bolsillo, que se empiece a mover. Cuando está en una situación donde quizás está en positivo, apagaste, pero si está en negativo, fíjate si el negativo ese es menor al que hiciste entre ayer y hoy, ¿entendés? Mira, a ver, Ya vas a ver. yo Ya creo que te voy a sacar bueno, acordate, va a ver. Va a salir déjame ver cuando esta el la Messi del abrí, ahí te trading. digo, estas están abiertas, ¡pua!
Yo creo que de principio de mes, si no me equivoco. Ahí Sí, a tenemos, ver, a ver, cómo siguió subiendo esto. hoy El día. precio, tengo las órdenes pendientes. Está por encima, muy poquito por encima de la orden que le pasé. Lo comparto mientras. Ahí les comparto la gráfica. A ver, o pasar. Ay, pero creo que te Cuando, la había enviado. A ver. ¿Dónde tengo que ir? ahí está. Ah, me quedó un saludito. ¿Cómo le va, compañero? Espero que estés bien. Pepe, relax, está por ahí. Eh, Alexo Resel. Sí, Pepe Relax. Buen día, Pepe. Pasito a pasito a no perder. Soy Pepe Relax. Sí, señor, si me acuerdo. Aguante México. Ayer estuve hablando con un amigo de México como 40 minutos por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Y nos pasamos información linda también. Así que me invitó para ir a comer tacos. Y tengo una gana de ir para el Mundial. Vamos a ver si me animo. Me gustaría ir. Sobre todo las comidas. Veo un par de grupos de YouTube, no de música, sino de YouTubers que prueban comida en México. Estoy todo el día viendo esos programas, me encanta. Ya me hice fanático de la comida, ¿eh? Media picante, pero me gusta. No solamente los tacos, todo, todo. Aguante México, chicos, ¿eh? Hay que ir, ¿eh? Al. Nos vamos todos en ¿Va a ir a la Copa helicóptero. América? Capaz, ¿eh? No, no sé si a la Copa América, porque... Pero al Mundial tengo ganas de que es entre Estados Unidos y México, me pareció, ¿no? Faltan unos años, pero... Y es que quedamos, decía, El ya Mundial. sabía que había quedado, ¿viste? Con la selección argentina quedamos, por suerte. Pero... Al culo, ¿no? Decía el amigo. Miren esto. Acá les comparto, ¿ven? Órdenes pendientes, no me tocó nada. Acá me gustaría que haga un alto más bajo que el anterior y que después haga fuerza hacia abajo y que venga a buscar la zonita, estaría bárbaro, ¿no? Ah, tengo esas órdenes pendientes ahí. Y bueno, y si va para arriba, acá tengo otras zonas que marqué. Donde en esta grilla voy a armar cierta estrategia si estoy en vivo. Yo cuando termine el vivo esto lo apago, ¿entienden? No, es por si estoy solo operando. Estoy en vivo, no me voy a quedar con esto, me voy, hago otras cosas, ¿eh? Pero es lo que les digo nada más. Tengo otros proyectos, decía, ¿viste? Estoy haciendo cuadros, los vendía en vivo. Tienen que ir a pintar. Sí, era pintor de pared. Ay, la mierda. A ver si. Ahí muy. Bueno, esto no me agarró la orden todavía, pero el oro se mueve. A ver cómo está el mercado. De las fuerzas. Vos, Pepe Gatillo o amigo Pepe. ¿Cómo se llama? Cualquiera de los Pepes, si ven algo o si viendo las fuerzas de lo que ustedes tengan, avisen, lo chequeamos. Son las 10:16. ¿Hace cuánto hace que Tengo estamos? el australiano fuerte, neozelandés fuerte y el dólar en el piso. Ah, y el dólar en el piso. Es verdad, ¿eh? Lo que me- Australiano, dólar en el piso. En un minuto está al revés, ¿viste? Hay que tener cuidado ahí. Pero después sí, es verdad. El AUD dólar, por ejemplo, está como positivo el australiano. Pero, a ver cómo está. AUD dólar. Oh, Claro, aprovecharon el latigazo que le dio. ¿Cómo está el Bitcoin? A ver, no yo tengo lo tengo idea. acá. Tiene que haber subido, ¿o no? Sí, 69,400. Mirá vos. Estoy esperando que llegue a los 100, si no, me fundo con las cripto. Me metí a 3 proyectos, tremendo los proyectos. Estoy prendiendo vela porque ya no quiero operarlo más, ¿viste? Porque es algo que comprar y son terribles. No me acompañan los que. El pueblo de ese proyecto, ¿entendés? Como que te da bronca. Porque no se dan cuenta que el proyecto está bueno, ¿viste? Bueno, ves que no, son. Pero azul. le agarro un all season y listo. Sí. Ahora sí, sí, entre eso está Mina. Mina es un proyectazo, pero está pasando los amigos, no se dan cuenta. La plataforma, un proyecto que con el tiempo, acuérdense si funcionara, obviamente, el más rápido, a Ferrari sería en blockchain. Fíjense, búsquenlo, van a ver que puede interesar. Un poco para que compre. Está barata ahora, pero bueno. A ver si. Hay muchos proyectos, están Sí. buenísimos. ¿Imaginás con uno solo hacerte un por 1000? ¡Pah! Y $100. muchos han enganchado eso, claro, han enganchado mucho eso. Y ahí ya operás distinto. Imagínate que de ahí sacás plata para operar en Forex. ¿Cómo te sentís? Perdés $10. Sí, ya Nada. está más holgadito. Exacto, es algo de ganancia. Entonces vos
y le tirás ahí un poquito más por encima y sacaste la diferencia. Eso suelen hacer muchos los Garconi, ¿viste? Los que venden cursos, operan, que te muestran, Somos operan con plata pacientes que no es de todos. ellos. No se operan tranquilos. Excelente, si puedes Eso es venir, verdad. acá te esperamos. Trae a Pepe Gatillo. Sí, Pepe Gatillo en helicóptero vamos a ir. Acordate. Pepe Gatillo es de Chile. Aguante En Chile. helicóptero. La gente que sea de Chile que se sube también, vamos. Allá Pepe Gatillo se opera mucho, ¿no? El trading. Yo veo que muchos, es mucho más que acá, me parece. Sí, No, Acá en Argentina no. están dando mucho, si te pones en TikTok y eso, no sé si lo están viendo. A mí me da hasta terrible. Muchos vende humo de binaria, ¿viste? Andan dando vueltas vendiendo fruta. fe. Unos pendejitos que hablan. La mayoría tienen idioma como en cordobés. No sé si te han notado, se han dado cuenta. Medio cordobés algunos. Se ve que salieron de alguna camada de garca, ¿viste? Tremendos son. Y quieren hacer rico, dice, hace Sí, 5 años de trayectoria, unos pendejos que tienen 10 años, ¿viste? No, garca. La camada, No, generación Zoe de la camada. Salí de ahí. Una camada de garca, ¿viste? Sí, No, tienen que tener cuidado, güey. Tremendo, te digo porque es un mundo ese tremendo, Con los indicadores y todas esas cosas. Tienen que más madera, ¿viste? pero hay muchas academias y eso son medio Sí. Garconelli. Oh, poquitito, decía el amigo. No, tremendo. Yo siento el olor de lejos, ¿viste? Cuando nunca te pasó que estás pasando por TikTok o por Instagram y ves a alguno y ¡pa! Y ya lo voy hablando. Y de fondo hay o una playa o una piscina, una pileta. No sé por qué ponen pileta, ¿ves? Y el tipo hablando, si querés ser rentable y vivir del trading, y vos, uy, salí de ahí. Llamame. Sí, te pone a ver Tengo los la comentarios, salvación. ¿viste? Exacto, no, tremendo. Los salvadores de vida, unos pibes que no agarraron una pala en su puta vida y no tienen ni idea de nada. Quieren vivir de aire cagando a los demás, porque es así. Es fácil hacer trading para ellos. Sí, no, es tremendo, porque aprenden dos estrategias y ya te vendieron un mundo. Por eso te digo de que uno en este mundo anda muchas veces, contás algo y no lo contás completo, porque de esos hay unos juntos casos metidos. Por todos lados andan buscando información. Sobre todo cuando se meten en un grupo que no lo sigue nadie, como en el caso mío, que no me sigue ni mi sombra, te agarran con buenas ideas y se hacen un manjar, ¿viste? Como nos pasó con una compañera que estaba hace mucho, te agarró todo de acá y hizo La un contaste mundo. eso. Sí, es tremendo. Obviamente, que la gente que está con ella ni sabe que yo existo y la tipa me robó todo, la fuerza de la moneda, y muchas cositas, una garca. Pero bueno, eso es así. Y cobran que da calambre, ¿viste? No saben ni operar, vos los ves, no saben operar. Pero bueno, es así. Sí, güey, pues hacen cursos y empiezan a cobrar Sí, cuánto. tremendo. Y operan, las diferencias que hacen, las hacen por la plata. En algún momento esto es para arriba o para abajo. Vos te siguen dando plata, tus seguidores, y te dan por lo que sea. Vos vas ahí quemando cuenta, pero una pasaste una cuenta. Y después le metés el lotaje que le metas. Fíjate que la mayoría le meten lotajes altos, no, pero observen, van a lotajes gigantes. Obviamente que te hacen creer que ahí está, no, mentira, podés poner lotajes grandes, pero no así, no saben operar, gente. Pero bueno, es otro mundo, no nos vamos a poner a hablar porque me voy a ir al grano de algunas cositas y no quiero. Euro dólar, dice el amigo, a ver cómo está el euro dólar. Euro dólar. Lola. Ahí no sé si te Bueno, agarró, para arriba. no sé en cuánto habías puesto Mila las órdenes No del me oro. diga, uy, te quemó la cuenta en vivo. Ay, me hiciste acordar, viste que yo no soy distraído, ¿ah? No. Está ahí todavía, No soy distraído, a ver si... No, No me la tiene abrió todos los todavía. bolas Bueno, abiertas. vamos a esperar un rato, a ver si la toca. Se va para arriba, le tiro una. Total, tenemos ahí que nos respaldan estos 25, más lo que hizo que este es terrible, Por lo que vi, mirá, en una sola vela, si hubiéramos puesto en el euro dólar, o no, el de zombies. Fa. Qué lindo. Bueno, en la libra dólar estuvo el dólar, porque se fue para arriba a favor de la libra y estaba el dólar. Igual la como- libra se movió mucho más. Ah, mirá. Por lo que estoy viendo acá. Libra dólar Oh, que el bonito. euro dólar. como 100. Se movió fuerte. Eso. El australiano también se mueve fuerte. como está, 62. Bueno, ahí no me tocó por un pelito, mirá, me podría haber tocado y quedábamos en negativo, pero vieron lo que es el lotaje, es una falta de respeto para el trading, pareciera, pero prefiero ponerle eso, estoy en vivo tranquilo
y así le meto 10 más. Y esas 10 más si suman, es platita que vas haciendo, todo suma. Y si te agarra con un lotaje alto, que muchas veces me van a ver con un lotaje alto, pero no los que ponen los arqueta, ¿no? Pero muchas veces te ayuda el lotaje alto, pero tenés que tener cuidado sabiendo el drawdown que te puede comer por un movimiento, ¿eh? Viste que te pones mal muchas veces. ¿Y para qué le metí? Viste, vos decís, te pones y bueno, ya está, estás dentro. Sí. Buenos días, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo le va? Qué linda esa voz, me gustó esa voz. Muy parecida al amigo. Vos sos de Distrito Federal, ¿no? No, soy cerca del Distrito Federal, pero Ah, no mirá. exactamente. Soy de un estado que está a un lado, es de Guanajuato. Ah, mirá. Y por acá andamos, solamente que no había podido coincidir con los horarios. Ahorita voy llegando del gimnasio rápido, escuché que ya estaban conectados otra vez en el Discord Señor. y dije, vámonos, Vamos adentro. vámonos. Dije, hay que saludar a los compañeros, ¿Cómo no? así ¿Cómo no? es. Sí, mejor que se mueva esto de a poquito, ¿eh? Obviamente somos muy Sí, poquitos, claro, pero parramando, que se sumen Pepe, que se animen a participar. Bueno, que se ayuden entre ustedes. claro, claro. Sí se empieza con poquito, pero no pasa nada. Somos poquitos, pero bien animosos. Exacto, sí, señor. Vos sabés que tenés la voz muy... Era mi amigo, che, y no me daba cuenta, ¿viste? No, qué voz parecida. ¿Vos no te llamás Raúl, no? No, Ah, entonces no sos no, Raúl. Alex, 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 ahí Alex. está. No, sí, pero Ahí el acento, se el sentía de acento es muy fondo, similar, ¿no? se sentía de fondo, Raúl, vení. ¡Ay! Era él, ¿viste? Estaba todo preparado. Gran. Así que, ¿qué haces en el gimnasio? Ahí me decía, torta frita, decía, viste, no. Y levantás pesa, ¿no? Pero ¿sos el dueño o haces No, una. Hago tacos, hacía estaba tacos. vendiendo carnitas, Ah, qué tortas de rico. carnitas, ¿En tortas serio? y tacos de carnitas. No, no es cierto. Qué No es rico. cierto, fui a hacer ejercicio. Ah, bien, bien, bien. Vos sabés que yo estoy haciendo una dieta, no sé si la conocés. Pero No, bueno, pues será. no, está buena, ¿eh? A lo que voy, me parece que está buena y me dio resultados. No soy gordo, pero me ayudó muchísimo. Después estudien la keto. Ah, sí, sí, he escuchado de esas dietas keto. Sí, para mí está bárbaro. Lo que pasa es que muchos, como médicos, muchos te dicen que no por miedo a muchas cosas, pero en definitiva te baja el colesterol, te baja todo. Está buena. La Ah, idea es convertirte en un sí, animal, ¿viste? buenísimo. Vos comés carnes, a lo que voy. Nada de todo lo que sea grasas Sí, animales. es de hecho Nada de harina, pura nada carne es de... lo que te... Sí, sí, sí. No, tenés que dejar lo que Sí. son los azúcares, los Sí, carbos, y exacto. darle a lo que es Nada de la carne carbo, y los vegetales. exacto, nada de carbo, nada de Ah, azúcar. Pero igualmente, ¿sabés los panes que me así hago es. con harina de almendra? Sí, No, impresionante. Te con harina de acostumbras. No, almendra, es tremendo. con avena, sí, terrible, está buenísimo. Me estoy deshinchando, obviamente. Eso es lo que te dije yo la otra vez, No, po. Era esa lo dieta, por único, la que sí, no, lo único que me está pasando, que es lo que no puedo, eso sí, ahí fui en contra, es que lo peor que hay de todo, más que el azúcar, es la cerveza. Así es, pues. No la puedo dejar. Y eso me mata, porque los Ah, fines de sí, es semana, que todo lo que hice en la semana lo arruino, ¿viste? Pero bueno, Pero es puedes complicado. hacerlo, puedes sí. tomarte tu cervecita, pero tenéis que esperar como 15, no, miento, como 30 días, po. Ah, mira, ¿vos tenés idea de las dietas esas? Avísame cuando. Yo después te Sí, paso pues. los cachetes como los tengo, los cachetes de los gorditos marranos. Chanchito, parezco. No, me engordé de golpe, pero tremendo lo mío. ¿Eh? Y en este momento yo estoy sentado atado a la silla, porque si no se me va, tengo como helio. Me voy para el techo. Tremendo estoy. No, Qué tremendo. bárbaro. Bueno, No, pero es buenísimo la keto. sí, es muy Hay que buena y darle, realmente es tiene que, proteínas mal. Por ejemplo, hay un hay que amigo que darle está comiendo cada 4 horas 2 huevos. Viste que antes te decían con miedo, no, no, guarda el pero no es colesterol, los huevos. necesario, Mentira, los huevos es lo mejor que No, hay. Huevo duro, pero no pa, es es la mejor necesario comer proteína. con aceite de cada oliva. 2 horas. Exactamente. La keto, o sea, la que hice Yo yo, cada 4 horas me como 2 huevos. Ahora ya me o sea, lo que pudrió, hacía yo, pero le meto huevo a todo. Hasta cuando opero en el trading, eh, huevo, firme, huevo.
No, pero O yo no Pepe comía cada Ansiedad la vez tanta pasada hora, que po. se preparó, creo, 8 huevos, 10 huevos, algo así, ¿no, Pepe? Sí, no, no, Sí. pero vos sabés que me daba Chicos, miedo por miedo que se los, me explote el hígado, pero no, nada que ver, ¿eh? No, no pasa No, nada. los nada, abandono yo. bueno, listo, nos vemos Nos en la vemos, chicos, semana. mañana. Nos Nos Dale, vemos vemos. mañana. Chao, un listo, abrazo grande. gracias por Chau, chau. estar, No, por favor. Gracias a vos. Gracias, Chao. gracias. te Hasta quiero mucho. luego. Lo que hice yo en ese tiempo, Pepe Mila, era como, Ah, ¿vos le aparte hiciste? de prolongar, sí, po, Ah, mirá pero no vos. comía como tú acá ¿Eras 4 horas, gordito? sino que, Ah, o sos bajé gordito. No, como, no, no hay problema eso, ¿eh? no, ya no, Ah, pero no, ya pesaste, no. ¿cuánto llegabas a pesar más o menos? Llegué a Un metro pesar veinte, decía, como ¿viste? ¿No? 80. Un metro veinte era. Claro, metro Tenía que 90 y lo pesaba como saltaban, 80. ¿viste? No lo podían esquivar, lo saltaban porque era más fácil saltarlo que dar la vuelta. Metro 30 Qué y bárbaro. pesaba Ah, mirá, te 80. pasaban por arriba, porque si no tardaban como media hora para dar la vuelta. Qué feo, ¿no? ¿Te Qué imaginas? Ay, terrible. sí. ¿Qué Permiso. crees que yo sí cuando empecé a ir al gimnasio sí pesaba casi 120 kilos Ah, mira, y ¿y ahorita estoy cuánto? entre 90, Ah, 92 kilos por ahí más o Buena. menos. ¿cuánto es tu altura? 1,20 me decía, che, era un Uno, taco. 1,22. No, un enano Así le da gigante, uno un 21. enano gordo, Uno, 1,70 y un uno setenta Pokémon. y ocho, Ah, bien, sí, algo bien, así. bien. Ah, y pesaba 120 ciento, kilos alto. era bien grandote, ¿o no? Sí, no, sí Mirá vos, estaba ¿sabés qué muy, miro ya de no se me veía. México? Vemos, Mirá vos, no, ¿sabés qué miro de ah, México que me gusta mucho? Ayer anoche acabé de ver un video en YouTube, mírenlo, se van a reír. ¿Viste los Big Fashion? no, pero sí he escuchado hablar Son de ellos, fíjate. mexicanos. Andan, me parece que son Ajá. de Monterrey, no sé de dónde son. No tengo idea del. Monterrey, sí, del norte. Ah, mirá, andan por todos lados, en México Medio comiendo norteños. las comidas. Exacto, pero son todos gordos. Y me encantan, te digo que ojalá los pudiera Ok. conocer, me caen re bien. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Es una noticia, che? La fundamental de ahora, ¿o no? Estaba una fundamental para ahorita, ¿no? Ajá, Mm, mm, ¿verdad? No Había tenemos una fundamental, creo. comparecencia. ¿No? Tenemos comparecencias. Sí, sí Bueno, está una fundamental ahorita para mirá las vos. 30. Alguien. Bueno, vamos a ver si esta Yo, cae, la dejo ahí. la del petróleo, yo tengo aquí que me falta como una hora todavía. Ah, queda una hora entonces. Capaz que pasó algo, alguna fundamental de mediano impacto que no la tenemos a la vista, ¿no? Que tenga que ver con el dólar o con algo, no. Eso no, porque yo filtro las de alto impacto y muchas veces me pasa que las de mediano también se mueven un poquito. Ojalá que este caiga, a ver qué pasa. No, yo tengo No, de no. mediano. Tengo de Ah, mediano, pero no aparecen en esta hora. está Tengo una bien. comparecencia en 13 minutos del euro. Ah, bien. Macron, Así pero que no. me gusta saber, ¿podemos hacer un polva, decía el chico? No sabía ni hablar, un polcac. Algo así, el amigo no sabía ni hablar. Para charlar, che, podemos charlar de cositas acá en vivo, estaría bueno cada tanto. Cuando pueden me Sí, dicen, claro, claro. ¿cuál es el horario que tienen libre ustedes, gente? Así que pueden los fines de semana o cuando para hacer algún video charlando, me gustaría charlar, por más que seamos pocos, después la gente lo ve, muchos lo ven, de acá o de algún lugar que no sea de Ah, sí, Argentina, claro, claro. queda grabado en YouTube. Estaría bueno ustedes cómo les va, cómo les está yendo y ojalá sigan con el tiempo con el Planeta Pepe y que sean todos, que puedan vivir del trading. Lamentablemente, porque está bueno decir la verdad, ¿no? Muchos abandonan, muchos se desilusionan porque quieren ya saber un secreto. El secreto es realmente es la psicología y la gestión de riesgo, la experiencia, ¿no? No hay acá una flecha que se Así cruce es. o... Créanme, gente, no gasten plata en nada, chicos. Guárdensela para ustedes. Sí, obviamente, paguen si quieren para aprender, o cómo que no le van a pagar a alguien que les enseñe, agarren a alguien que les enseñe bien, aprovechen, aprendan, pero tengan cuidado o humo dando vuelta. Pero no porque te enseñen Sí, y claro. vos les pagues, te vas a tener que a ellos pedir el resultado. Ellos te van a enseñar algo que vos tendrías que con el tiempo, y es bueno, porque lo estás pagando, encontraste un curso, no sé, en tal lado, en inglés o lo que sea, y le estás pagando al tipo, ellos, uy, mira, se me va a encontrar ahí. Que ellos te puedan de alguna forma, ¿cómo es? Sacar las dudas de algo que en un futuro vos, con la práctica y la cabeza, lo podés hacer positivo.
es operar, aprender a operar. Claro. Yo ya sé que todos sabemos, pero muchas veces a mí me ha pasado que es más difícil explicarle a uno que sabe que a uno que no sabe nada. El que sabe es como que tiene mañas, ¿viste? Como que tiene cositas que vos, sí, eso yo ya lo sé. Ujú. Y no les podés explicar de Tiene cero. costumbres arraigadas difíciles Sí, difíciles de quitar. Sí, claro, es correcto. Eh, Sí pasa. señor. Sí, pues me avisan y si lo hacemos, yo estoy encantado de la vida de Bueno, hacerlo. Con todo estaría buenísimo gusto. porque queremos conocer gente de todo el planeta. Y hay algunos en este momento en Marte viviendo, en el planeta Marte. Me gustaría también conocerlo porque voy a Marte toda la vida. Estaría bárbaro, ¿eh? Eso estaría bárbaro. Eran chistes re tontos. Después le voy a compartir en el Discord un par de unos videitos de un argentino que cuenta unos chistes así como lo que tiro yo. Van a ver lo que es tremendo, gente. Tremendo. Lo van a ver. Bueno, ahí vamos en 10. Oye, ¿qué crees que el Sí. libro que ya escuché como 10 veces, el de la vaca que subiste en Telegram? Ah, mirá vos. el Sí, audiolibro. está espectacular. Sí, el audiolibro está Ah, bien. espectacular, ¿eh? ¿Les gustan esos libros? Sí, Tengo, pero miles. Tampoco y miles, les estoy mintiendo. Debo sí. tener por lo menos 50 audiolibros buenos. Si querés alguno en especial, decime y lo comparto ahí en Telegram o en Discord. Alguno que te haga falta que no lo consigas. Ah, perfecto. Tengo todo. Lo que pasa que, Sí, lo que les comentaba hoy, dejé de compartir muchas cosas porque muchos las utilizaban para estafar a otros, ¿me entendés? Bueno, vos sí, sabés, sí, Pepe claro. Gatillo. Un día te metí en un Ujú. grupo que tengo en Telegram donde debo tener en biblioteca, no sé, todos los cursos, los libros, Oh, obviamente pirata los terrible, tengo hay ahí, un ¿no? montón de, Pero todo eso eh, que tengo, me un gusta montón de cosas. coleccionarlo, tengo todo. Y vos lo has visto. Sí. Bueno, no sabés ahora, es otra banda, debo tener no sé cuántos archivos. Con 6.000 archivos de todo. Cursos de más de 10 GB debo tener no sé Bárbaro, no, cuántos. sí. Obviamente, todo en discos duros. Pero bueno, si alguna vez necesitan alguno, me avisan y si lo tengo lo puedo llegar a compartir en Discord o ahí en Telegram. No es muy pesado, ¿viste? Ok. Sí, Y, claro, y claro, después porque acá, es muy, muy no, importante después acá conocer. tengo ¿ves? Este y este. ¿Te gusta alguno? Avísame y te lo paso. Son plantillas que esta semana le iba a sortear. Llamaba algún Pepe. Si te gusta alguno, avísame, el 1, el 2 o el 3. Este tiene muy buena información. Acá te puede servir muchísimo. Tiene a la derecha mucha información que la podés utilizar. Y si no tenés estos que están bárbaros también. Son de la fuerza de la moneda. Y si Ok. no, como quieras. Después voy a ir compartiendo algunas cosas. Esa Oh, está en la sí, claro, dimensión 1, claro, mira. claro, todo Esa suma. plantilla, se me olvidó. ¿Esta la tenés Ahí va, ahí vos? va, ahí va, ahí va. Uy, pará que me olvido del dólar, Mm, del oro. Me voy a poner en contra. el oro, uy, uy. Me pongo a charlar y me No olvido. te decía Bueno, que esa, para que llegue esa hasta acá. plantilla, la 3 la ¿La había Llama querés? la subido en cuenta en el. vivo. Espérenme un segundito que acá voy 32. Voy a hacer algo, gente. ¿Me esperan? Ya, Sí, no lo voy a poner rojo. Sí, Voy claro, a dale claro. ponerlo. nomás. Porque como me quiero ir, esa que me toque ahí en break-even y esta que me haga esta ganancia. Un poquito, pero fíjate que termino pagándome mucho más. Ahí se devuelve. Ahí se devuelve. Entonces yo, bueno, esa la cerré. Pagué algo, fíjate que tenía 28, ponele. Un ejemplo, estoy dando con poquito, ¿no? Tenés que esperar. Voy 37, ¿ves? Pasé a 10 más, ¿me entendés? Todo suma. Obviamente es muy poquito, ya lo saben, no es, acá no le estoy volaseando nada, lo están viendo y no es $1.000 que estoy haciendo en un segundo, que también los puedo hacer, pero no me voy a poner con mi psicología a gestionar 1.000 en vivo porque me puedo poner nervioso porque estoy en vivo y la termino haciendo mal, ¿me entienden? Acá estoy recontra tranquilo porque le puedo tirar 50 millones de tiros más en vivo y la voy a sacar positiva. No por creérmela, porque la voy a sacar positiva porque tengo poco lotaje y eso es creérmela y la psicología. Fíjate cómo me dejé perder esta orden que estaba acá abajo, perdón. La dejé perder. No es que la perdí, la saqué en positivo con poquito porque pensé que hacía un Pepe rechazo, que lo va a hacer ahora. Como yo me quiero ir, esto lo voy a seguir bajando en vez de pagarme un parcial. Si tuviera un lote, mira, ahí, capaz que sigue hasta acá abajo. Bueno, me vuelvo a meter, pero Ujú. fíjate cómo terminé en 43, en vez de ¿cuánto tenía? ¿28 era? No me acuerdo, bueno. 26. O 26, ponele 25 que tenía. Fíjate que ya voy casi 50, el doble. Y no fue ningún bot ni nada, me metí de forma manual porque me dijo el amigo Pepe Ansiedad, metete en el oro, ¿no? O no sé, me dijo él, me parece, o vos, alguno me dijo. Tuve ansiedad. Pepe Ansiedad.
Bueno, si viene hasta acá abajo voy a hacer más y si me toca acá que me toque, yo me quiero ir. Y sacamos un poquito acá, un poquito de allá. Sacamos con el amigo acá, con este también. Ahí, que está acá. Y ahora, ¿por qué no hizo más operaciones? Porque no hizo movimiento brusco y porque tengo el robot apagado, el trading automático. Y me avisó, gracias por avisarme, porque si no, me la comía. Mira, ahí va. Le puedo poner un trading stop, voy a ver si llega, mira, ahí va un poquito más. Le puedo poner, ¿querés que le meta una compra? Me meto en compra. Si estoy solo, ya estoy buscando compra acá, gente. ¿Por qué? Porque la compra que voy a hacer, sigue cayendo, voy promediando la pérdida de la compra con la ganancia que hice de la venta. ¿Me entendés? Entonces voy jugando con lo que gané, no que voy a sacar de bolsillo mío, ¿me entienden? Entonces, si va para arriba, me toca, ¿qué me toca? La orden esta, el break-even en positivo, ahí está, hice 43 y voy en compra hasta acá y me hice 10 más para arriba. Y cae para abajo, pierdo $10 nada más. Por ejemplo, lo saco acá o ganando hasta dónde, hasta una estructura que vea que puede ser esta que está acá, ¿ven? O por debajo. Ahí le hice un lío bárbaro, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando estemos así más juntos en algún Zoom, ¿me entienden? En vivo no se puede, porque estamos en vivo. Por muchas cosas y porque estamos en vivo y más. Quiero hacerlo. Se entiende, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? Sí. Entiendo. Bueno, ya van a saber algunas cositas lindas. Decía Pepe Gatillo, yo no sé cómo puedes hacer tantas cosas a la vez. No, ¿viste lo que es? Y créanme, gente, que no sé cómo hago para... Si vos supieras en este momento, mira, le voy a sacar una foto, si pudiera sacar una foto a la cantidad de aplicaciones que tengo puestas en este momento. Acá no hay, viste que muchas veces cuando vos ves a alguien que... youtuber que he conocido, a mí no me conoce ni mi sombra, pero un youtuber que es conocido, capaz que no tiene ni la producción que tengo yo, que la hago yo solo. Vos fíjate que pongo música, pongo esto, pongo un robot que armé, pongo el fondo, le pongo un zombie de fondo, mira, vení acá y ves un zombie, me meto acá y pongo música, le muestro la ruleta, el Pepe Mila que habla, un muñequito, fantasma, de golpe estás así, te dice... Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo soy Angelito de Planeta Pepe. Espero que tengas un gran día hoy. De todo, Pepe, relax. Que la pases bien con el gimnasio. No comas mucho, ¿eh? Bueno, ese es Pepe Relax. Ahora viene Pepe Gatillo. Vamos, Pepe Gatillo, vos podés. ¿Ahí les gustó, gente? ¿Vieron cómo? Soy un actor, ¿o no? ¿Qué decís? Sí, claro. El animal, el loco. No, chicos, ustedes tienen que, háganme caso, no sé cómo hay que hacer, pero ustedes tienen que hacer de que el planeta Pepe tiene que llegar a todos los amigos que conozcamos. No sé cómo, por más que no operen, que levanten, que hagan tríceps, les pasás para que se sumen. Hay que conseguir más Pepes. Sí, claro. Chicos, yo los voy dejando porque me tengo que ir a hacer ahora, hago una torta keto y lleva mucho huevo. Mucho huevo, ¿no? Mucho huevo. Miren, Póngale ahí se huevo. empieza a dar vuelta esto que les di. Póngale uno. Sí. Póngale unas tocinetas, Exacto. Bueno, gente, los dejo. Gracias por haberme acompañado. Mañana, si quieren, estamos de vuelta por acá. Y si no, por la otra plataforma que ya les compartí ahí en Discord. Estoy probando, por eso no doy el nombre, pero estoy probando porque una mano la dejo usar, obviamente. Pero bueno, ahí estamos, gente. Abrazo. Miren con quién me voy. A que no se lo conocen a este. A ver. Saludos. ¿Quién es? Piti. No lo pongo más. Y hay un amigo que no está. Después les cuento por privado una cosita interesante. Les va a gustar. Aguántenme un segundo. Bueno, me voy, gente. Un abrazo gigante. Hacen un gran día. Ahí está, ¿ves? Sumen a Discord interesantes. Y bueno, ¿saben qué? Puede hacer profit y charlar de dinero, que la verdad, sin haber operado nada. Bueno, a lo último me puse a operar porque me dijo un amigo ahí, tirate al oro y me tiré y de suerte sacamos ahí en positivo. Así que fue todo suerte. Gente, nos vemos. Abrazo. Acá está Pepe. Este es el Pepe Gatillo, ¿no? ¿Quién es este? ¿Cuál? Que no lo conocen. Pepe Mila. Ahí está. Bueno, gente, nos vemos. Sí, señor, nos vemos. Abrazo grande. Súmense a Discord, a Telegram, a Instagram y nos vemos. Chau. Yo puedo.
yo voy a lograrlo. Acordate, sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a Telegram, a YouTube, al Planeta Pepe. Y si sos de Marte, quédate porque voy a Marte toda la vida, ¿sí? Chao, loco, nos vemos. Bárbaro, ¿verdad, Pepe Gatillo? ¿Cómo? Digo que...